Entonces échale que si tú haces una película y sales con 1,200 copias, de entrada ya tienes 12 millones de pesos que le debes a Cinépolis. Nada más de eso. Pero en la situación en la que no se recupera. No, pues quedas debiéndoles la vida. Y entonces ellos se quedan con tu película, ellos se la venden a Netflix, ellos se la venden a Amazon, ellos se la venden a ViX, ellos sacan todo lo que pueden de la película como vampiros. Que el Nicandro dice oler a almendras. Es historia real de un amigo mío y él te lo cuenta, güey. Cuando yo empezaba a oler almendras, sacaba la cartera y se acostaba en el suelo con las manos así. Fíjate que la película le fue muy bien en piratería. Alguien que nos esté escuchando ahorita que no haya visto la película, que te la pida a ti y le pasas el link que yo te di. Con mucho gusto. Bienvenidos a Explícitamente Podcast en la versión de cine en este caso, y donde vamos a analizar una película que pues la gente que ya le habrá dado clic a este episodio sabrá que es Santos Peregrinos, con la enorme diferencia de que en esta ocasión tenemos el honor de tener aquí a Juan Carlos Carrasco, director, escritor, guionista, cinematógrafo, según me estoy basando en tu biografía, Juan Carlos, de Wikipedia, que espero que esté actualizada. Y pues muchísimas gracias y bienvenido a este espacio. No, gracias a ustedes. Yo aquí feliz de platicar de lo que más me gusta, que son de mis hijos. Ok. Bueno, entonces esta tenía un comentario primero, que respecto ya entrando a los asuntos que trata en la película, creo que eres la razón por la cual no puedo comer almendras sin pensar en Adal Ramones, ¿no? Tengo muchas preguntas al respecto, pero ya. Bueno, decía que tenemos aquí información respecto a esta obra en particular y digamos, primero normalmente hacemos una introducción de la película, pero pues vamos a cambiar en este caso a hablar un poco de tu trayectoria. Bueno, nacido el 25 de octubre de 1970 en la Ciudad de México, ¿es correcto? Egresado del Agrícola Oriental. Centro. Específicamente de ahí. Graduado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Digamos, para pues iniciar, siendo que pues Santos Peregrinos habría sido pues tu primer proyecto cinematográfico, pero ya me corregirás, ¿no? Seguramente trabajos previos relacionados o así. Pero no sé si pudieras compartir un poco con nuestra audiencia más o menos, pues, qué fue lo que llevó. Claro, tienes otras obras, por supuesto, varios hijos, como ya mencionaste, que ya iremos adentrando a eso. Pero digamos qué fue lo que llevó a que eventualmente pues fuera tu primera obra, ¿no? Santos Peregrinos. Sí. Bueno, cuando yo salí de la escuela, yo salí por ahí del 98 y me puse a hacer comerciales, pero la verdad es que los comerciales no me hacían muy feliz. Yo quería hacer películas. Y entonces un día platicando con mi mujer se me ocurrió esa idea que traía yo porque los vecinos, yo no crecí en el centro en una vecindad, sin embargo crecí en una colonia que es prácticamente una vecindad gigante, que es la Agrícola Oriental. Y todos los vecinos que ves ahí son como vecinos que yo tenía, que conocía, de familias que conocía. Entonces lo que hice fue armar como una historia alrededor de qué pasaría si a estas familias le pones un objeto de deseo y todos se pelearan por él y estuvieran encerrados en una vecindad. Y de ahí salió la idea de hacer la película. La escribí con un compañero cuequero que se llama José Antonio Carreón. Él y yo trabajamos el guión, nos tardamos como 1 año y medio, 2 años en tenerlo más o menos pulido. Y después de eso, pues ya me puse a conseguir la lana para hacer la película. En el mundo del cine, cuando haces tu primera película, se le llama ópera prima, ¿no? Aunque Ayala Blanco dice que es ópera póstuma, porque muchas veces la gente hace una película y nunca vuelve a hacer otra, ¿no? Es una ópera póstuma. En mi caso, tengo la suerte de que tengo varias películas, de que he hecho varios largometrajes y todos son de cine independiente, todas mis películas siempre son independientes. O sea, a mí nunca, el Estado me ha dado dinero a mí para mis películas. El Estado ha dado dinero para que distribuyan mis películas, pero no me ha dado un quinto a mí. Yo nunca he tocado un centavo
del gobierno o de nadie. Ujú. Las películas las hago con inversionistas privados o con dinero propio y pues, así es como me he mantenido, ¿no? Y hablando específicamente de Santos Peregrinos, bueno, pues es una película que hicimos con poco dinero, en una época en que todavía era estúpidamente caro hacer cine, ¿no? Todavía era muy caro porque se filmaba en celuloide y había que hacer todas las copias de la película en cine. Ahora la democratización de la tecnología permite hacer cine más barato, ¿no? Permite que cualquiera más o menos con idea pueda hacer una película. Ya, ya, ya. Entonces, en este contexto, justamente una primera pregunta que iba a hacer es, mencionas que todas tus obras han sido cine independiente, ¿no? O sea, digamos, para Todas. nuestra audiencia, ¿cuál podría ser la definición que podríamos compartir para gente que no se dedica a este rubro? Pues Ajá. independiente de qué, ¿verdad? O Sí. sea, Bueno, el cine independiente prácticamente es el cine que haces con tu propio dinero o con dinero duro o dinero de inversionistas privados, ¿no? Y son películas de bajo presupuesto. Son películas, un promedio de una película pagada por IMCINE o por el gobierno o hecha por Videocine o una compañía de producción grande, es una película en promedio entre 15 y 20 millones de pesos. Las películas que yo hago están muy, muy, muy por debajo de esos costos. Las películas que yo hago, por ejemplo, Santos Peregrinos, en una cantidad de dinero de pesos de hoy, costaría alrededor de 5 millones de pesos, ¿no? Que es muy por debajo de lo que es el promedio del costo de una película de cine no independiente, ¿no? Ahora, también el cine independiente se varía mucho, porque hay mucha gente que dice, es que yo soy cineasta independiente porque me da dinero el gobierno. No, si te da el dinero el gobierno, no eres un cineasta independiente. Eres un cineasta del Estado porque el Estado te da dinero para producir tus obras. Entonces, es prácticamente un hijito del gobierno porque te dan 15 o 10 millones de pesos para hacer una película. Entonces, de independiente no tiene nada, ¿no? Más bien es la modita de decirle cine independiente al cine que no es independiente, porque a muchos les da vergüenza decir que el gobierno les da dinero, ¿no? Entonces, bueno, si te da Ujú. vergüenza, no lo pidas, ¿no? Sí, claro. ya, 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 ya. Y por ejemplo, eso mencionas que pues eso habría sido traducido a pesos de hoy, ¿no? Que quizá Sí, el más o presupuesto fue menos. diferente, otras condiciones, más o Es, menos. uh-huh. Pero digamos, hoy en día, justamente con la llegada de nuevas herramientas tecnológicas, no sé, ya no hablamos del celuloide, sino pues ya discos duros y DSPs, quizá el streaming, incluso pues quisiera saber si tendrías algún comentario respecto a, no sé, la inteligencia artificial metiendo sus manos respecto a pues estos asuntos y cómo pues no sé si este cine independiente en tu perspectiva pues cada vez la acerque como más accesible a nuevos creadores, ¿no? O sea, reducir esa barrera de pues no sé, de 5 millones a cuánto, ¿no? ¿Cuánto podríamos estar Mira, la hablando? verdad es que no hay límite porque hay películas, por ejemplo, Tangerine, que es una película de hace 6 8 años, es una película que hicieron con un iPhone 5 cuando el iPhone 6 ya existía, o sea, la hicieron con un iPhone ni siquiera el más nuevo, ¿no? No hicieron una locura de esas donde agarran un iPhone y le ponen un lente de este tamaño, no, agarraron un iPhone real con la cámara del iPhone y grabaron una película y la grabaron bien porque a fin de cuentas yo era muy peleado al principio como todos, ¿no? Los que estudiamos cine somos muy románticos con el celuloide, ¿no? Y yo estaba muy peleado con el digital hasta que empezaron a convencerme las cámaras, a mí personalmente, ¿no? Pero la verdad es que sí puedes hacer una película ahora con un teléfono. O sea, eso sí es una realidad, ¿no? Y existen. Aquí la bronca es que tengas una buena historia. O sea, si te pones a filmar a tu tía, nada más porque es tu tía y está chistosa, pues vas a hacer un TikTok, no vas a hacer una película, ¿no? Si no tienes la más mínima idea de cómo hacer una película, pues sí tienes que estudiar, porque el cine es un arte que ha sido muy tomado a la ligera. Cualquiera dice, yo voy a hacer una película, ¿no? Pero no cualquiera dice, voy a diseñar un edificio, y es lo mismo. O sea, tú necesitas estudiar arquitectura para diseñar un edificio. Si no, te va a quedar algo infumable, ¿no? Te va a ser hasta peligroso. Y el cine es lo mismo.
Y no necesitas estudiar una carrera en el CUEC o en el CCC o en una carrera. No, con que tomes cursos de cine, yo creo que puedes aproximarte a algo para que puedas hacer una película y que sea algo rescatable. O sea, que la gente de verdad lo aprecie lo que estás haciendo, que la película tenga onda, ¿no? O sea, que sí tengas una mínimo conocimiento, pues del arte que estás ejecutando. Porque la bronca con, por ejemplo, de la democratización de la tecnología es que cualquiera, pues puede hacer una película, pero no cualquiera la termina, ¿no? No cualquiera consigue buenos actores, no cualquiera consigue involucrar a más gente, ¿no? Y mucho menos venderla, porque el cine, a fin de cuentas, si no la vendes, nadie la ve, y si no la ve nadie, pues cuál es el chiste, ¿no? Sí, sí. Nada más, bueno, como comentario también para nuestra audiencia, sí, quizá hayan oído lo de la película Tangerine, que fue grabada con el iPhone, así, pero de pronto así con entrevistas con los creadores, pues sí mencionan que igual y usaron micrófonos profesionales, ¿no? O sea, Sí, no porque fue el como sonido, con por el ejemplo, audio sí del es teléfono, importantísimo. este, que digamos, para que no suene por un comercial de Apple, pues ya hay otros dispositivos tipo celular que pueden grabar en RAW o en algún tipo de Sí, o cámaras formato GoPro, propietario, o ¿no? una cámara de foto fija que grabe video, ¿no? O sea, herramientas ahora hay Sí, sí, mucho. sí. El pretexto ya no es la herramienta, fíjate. Porque en los años 60, 70, la gente que hacía cine independiente y no podía pagar una película profesional de 35 milímetros, hacía películas en 8 milímetros, que eran consideradas Ujú. caseras, ¿no? Pero ahí la bronca era pasarlas a cine. O sea, a la hora de convertir ese negativo, que es de este tamaño de 8 milímetros a 35 milímetros, pues se perdía mucha calidad y había mucho grano, entonces era como un trabajo no profesional. Sin embargo, ahora no, ese problema no existe. O sea, tu teléfono puedes exportarlo para que se vea en una pantalla de cine de gigante, incluso IMAX si quieres, y se va a ver bien. Depende cómo esté fotografiado, obviamente, pero va a tener esa calidad que antes no se tenía, ¿no? No lograbas llegar a ella. Sí, tengo una Sí, sí, pregunta ahorita que mencionabas lo de vender el producto, la historia, la película. En aquel momento creo que la película es del 2004, ¿verdad? Santos Peregrinos. Sí, Santos Peregrinos es de los mismos. ¿Cómo era ese proceso de acercarse con una distribuidora o con alguien que se encargara de estar moviendo a los diferentes cines o a los diferentes espacios actualmente? ¿Cómo ves esa diferencia? Ya que tenemos muchas Mira, plataformas de streaming e sí, incluso pues es mucho más accesible llegar a ciertos productos no y es más servicios por medio accesible del ahora, ¿eh? internet. No es más A accesible ver, ahora que antes, platícame. la verdad, no. Antes tú tenías que hacer tu película y luego te aventabas la visita de las 7 casas, ¿no? Entonces llevabas tu película a Warner, le llevabas tu película a Fox, le llevabas tu película a Videocine, le llevabas tu película a Ok. Paramount, le llevabas tu película a Corazón, no, bueno, Corazón no existía, o Videocine, y en ese tiempo había una distribuidora nueva que se llamaba De Cine, que era distribuidora de cine mexicano. Ujú. Y yo hice la visita de las 7 casas, le llevé mi película a todo el mundo. Primero se interesaron Fox, Paramount y Videocine y de cine, ¿no? Y los cuatro me dijeron, oye, yo quiero la película, ¿cuánto quieres? En ese tiempo, una película grande salía con 500 copias. Una muy Ok. grande, una gringa, digamos Batman, salía con 1000, ¿no? Ok. Este, y ahora son otros números, ahorita voy para allá. En ese tiempo, te digo, una Ujú. película grande salía con 500, una película muy chica salía con 50, una película mediana salía con 300 copias, que fue mi caso. Resulta que a la mera de la hora, Paramount se sale de la negociación y Fox se sale de la negociación, y yo siempre dije, estos cuates se pusieron de acuerdo, porque ellos han de haber dicho, yo siempre dije, Videocine dijo, yo la quiero, entonces le dijo a Fox y a su amigo Paramount, ya dile a Juan Carlos que tú ya no la quieres, ¿no? Y ellos Ok. me ofrecían 2 millones de pesos de advance. O sea, por adelantado me daban 2 millones de pesos, pero la película me costó 3 de Ajá. 2004. 3 millones. Bueno, me iba a costar 2,5, acabó costando 3 millones.
Y entonces yo dije, ay, pues si me da 2 millones, ya casi salgo lo que compré. Pero no faltó el mala lengua que me dijo, güey, si te recibes esos 2 millones, no vas a volver a ver un centavo en tu vida de esa película. ¿Y eso es cierto o no Sí era me dio cierto? frío. Sí, sí, muy cierto, ¿no? Sí, era muy cierto. Lo normal es que te daban un adelanto de distribución y nunca veías un centavo más. Esa es una realidad, Ok, ¿no? ok. Y entonces los de Cine, que es la compañía hasta que te digo, y se quedaban con el 35% de todas las ganancias, ¿no? Entonces estos cuates de Ujú, Cine no me daban un centavo de distribución, de adelanto, pero se sí, quedaban solo con el 15% de la ganancia después de gastos, ¿no? Y yo dije, no, pues está más padre, ¿no? Lo consulté con mis socios, que tenía muchos, porque le metimos lana a mucha gente, o sea, riquitos. ujú, Y sí, pues decidimos irnos por ese camino, ¿no? Que fue el camino de la desgracia, porque le metieron mucha lana a la distribución, ¿no? Le metieron, anduvieron en camiones las fotos, o sea, sí se hizo una distribución grande. Salimos con 300 copias, y la película recuperó y ya, ¿no? Lo que ok. yo no sabía Salió en hasta después tablas. lo supe, tablas, tablas. Lo que yo no supe después es que cuando yo hago yo me enojé porque dije, ¿cómo si la película hizo 17 millones de pesos en taquilla? ¿Por qué me tocaron solamente 3? ¿No? Pues Ujú, porque el gasto de distribución era muy caro, lo que te quitaba el cine era muy caro, lo que te quitaba el distribuidor, o sea, todo al final acaba siendo un lanal. Y no está mejor ahora. Ahora es peor. Ahora una película pequeñita sale con 500 copias, una película mediana sale con 1200 y las grandes salen con 2400. Y aunque ya no se hace en negativo o en positivo, en copias, te siguen cobrando un fee que por cada copia, para darte una idea, y es más o menos el número, es como 10,000 pesos por copia. Entonces échale que si ok. tú haces una película del número que quieras y sales con 1200 copias, de entrada ya tienes 12 millones de pesos que le debes a Cinépolis. Nada más de eso. Pero pregunta ahí rápida nada más, o sea, ese dinero a quién se le paga o a quién se Ah, le no, debe, lo de no, las pon tú que no copias. lo pagas porque te lo financia Cinépolis. Entonces Cinépolis te dice, ok, vamos a salir con 1200 copias, de entrada me debes 12 millones de pesos. Ah, De ya te entrada, ¿eh? entendí. Porque le debes esos 10,000 pesos por copia. Hay quien tiene la lana como Warner que llega con Harry Potter o con Batman, ¿no? Y pues ¿cuántas copias son? 1200, aquí están tus 12 millones. Entonces le bajas Ujú, porcentaje. Ellos tienen una chance. El cine norteamericano tiene una ventaja contra el cine mexicano muy cañona, que ellos venden muchos boletos. Entonces ellos tienen el poder de negociación con los cines, ¿no? Con Cinépolis. El promedio de cine mexicano es que te dan a ti el 40 y ellos se quedan el 60% de cada peso de taquilla, porque ellos hicieron el gasto de cines, ¿no? Y no te dan un ujú, centavo de las palomitas, Ujú. que es donde está el verdadero negocio, ellos ganan de las palomitas, ¿no? sí, Entonces, claro. échale que tu película te costó, si tu película te costó, por decirte algo, 10 millones de pesos y sales con 1000 copias, pues ya debes 20, ¿sí me explico? Sí. Debes Sí, 10 de las copias más los 10 que te costó la película. Entonces, ¿cuánto tienes que hacer en Ok. taquilla y, si y el, en el, si el, si el porcentaje es 60-40? Pues de entrada tienes que hacer 40 millones para recuperar esos 20. Ujú. Es tristísimo, sí, pero es real. Yo por eso pero mis y me últimas imagino que pasa, películas, ¿no? Pero en la situación en la que no se recupera, o sea, no, pues quedas debiéndoles la da vida. Y entonces ellos se quedan con tu película, ellos se la venden a Netflix, ellos se la venden a Amazon, ellos se la venden a VIX, ellos sacan todo lo que pueden de la película como vampiros. O sea, sacan o todo Ujú. sea, lo que digamos, pueden se para, quedan los para recuperar su gasto. derechos de la película en garantía, digamos. Sí, claro. Ya, Es ya, tristísimo. ya, La ya. verdad es que es tristísimo cómo le está yendo al cine mexicano, porque la ley no nos protege a los cineastas, ¿no? La ley está desproporcionada a favor de los exhibidores, que es lo que Carlos Salinas de Gortari nos heredó, ¿no? De la ley cinematográfica. Justamente iba a comentar que
el punto de inflexión sí habría sido el Tratado de Libre Comercio, Por ¿no? Hasta supuesto. donde tengo entendido. Vienen los argentinos, vienen los españoles, vienen los franceses, vienen los brasileños a México a estudiar la ley de cinematografía para ver lo que no se debe de hacer. O sea, es real. Porque somos el Ok. país menos... O sea, tenemos 115 millones de habitantes y nuestras películas, cuando mucha gente las ve, son 20 millones, ¿no? O sea, una película gigantesca, como la de Derbez ahorita, pues, tiene 20 millones de boletos, ¿no? De hecho, creo que me pasé de lanza con los 20 millones, son mucho menos. Pero, pues es para que se den una idea, Ya. o sea, yo por eso las últimas películas que he hecho, la verdad es que ni me peleo ni me preocupa tratar de ponerlas en cine, porque no les quiero dejar la mesa puesta, ¿no? Justo iba a No, mira, preguntarte en perdón, estaba yo este... diciendo una estupidez. No, una película mexicana que tiene muchas visitas tiene 3 millones. 3 millones, cuando mucho, de boletos vendidos. Como la de Radical ahorita, la de Derbez, que es el éxito más grande que ha habido de cine Ujú. mexicano en años, ¿eh? De la historia. O sea, va a pasar a la Sí, sí, historia sí. como la película más taquillera. Ok, ok. No los quiero Y en desanimar, pero la verdad es esta que perspectiva, bueno, está muy bueno, dañado. tratando de balancear un poquito esa perspectiva. O sea, de la parte independiente, digo, por más que sea un porcentaje muy pequeño, o sea, ¿cuáles son las alternativas a ese modelo de distribución que pues es un monopolio hasta donde Mira, hay pues que no sabemos buscar dónde o cómo pueda cambiar, ¿no? las plataformas, ¿no? O sea, yo la primera película que hice ya como para vender, porque Santos Peregrinos y Martín al Amanecer sí se estrenaron en cines en esa, ¿cómo se dice? En ese Como modelo, en digamos. ese modelo de negocio. Las dos películas se estrenaron en cines, Martín al Amanecer se estrenó con 50 copias, 60 copias. Ya se estrenó en DCP, en digital, porque ahora sí saben que es DCP, que es Cuando digital, ¿no? Ya dices no se exhibe, copia, ya ¿te no se refieres a ya sea física o 50 digital? O salas. bueno, ahorita mencionando Ajá. lo del DCP, pues eso ya no hacemos referencia a digital. Pero mencionas copia como literal, o sea, una copia que se Sí, lleva ya sea a un 50 salas. Cinépolis o a un Cinemex o cualquier otro cine y que esa se proyecta en el número que sea que tenga ese Cinépolis o Cinemex o cine que sea. No, 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 Así no, es no. como se maneja, Ajá. ¿verdad? O sea, si yo digo 50 copias, quiere decir que se puso en 50 salas. En todo el país, nada Ah, más en ok, 50 salas. ok, ok, ok. Y la segunda semana ya bajó a 25 y la tercera semana ya nada más quedaba en 5, ¿no? Duró más tiempo en la Cineteca, la verdad, que le fue bastante bien en la Ok. Cineteca. Estuvo casi un mes, ¿no? Y era Ujú. complicada porque decían una película de la Cineteca con Adal Ramones, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, porque era el público, ¿no? Esa película estaba hecha para ese público. Y luego la de arriba para abajo ya nunca la estrené en cines, esa se estrenó solamente en festivales, que es un documental de largometraje que dirigí. Y la siguiente película es El amor no puede esperar, que esa ya no la estrené en cine, no quise estrenar, no pude. Entre que no pude y no quise, se estrenó directo en digital, entonces se estrenó ya en plataformas, ¿no? Ahorita está en Star Plus, está en HBO en Estados Unidos, ¿no? Y ahí sí vi más dinero, porque pues, se fue directo a... Aparte tuve la buena y mala suerte de la pandemia, que estaban buscando mucho material en ese momento. Ujú. Entonces fue antes de la pandemia que empezó la negociación, empezó la pandemia y se cerró el negocio, ¿no? Va mi buena suerte. O mala, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces, definitivamente un modelo de negocio físico, digamos, en el sentido de algún tipo de sala, no necesariamente este es monopolio, ¿lo Pues verías a lo descartado mejor, los próximos años? no, Digamos, no mira, en sé, mis, el mis dos resurgimiento siguientes de... proyectos que tengo ahí, tengo una película que se llama El amor no es para siempre, que es la segunda parte del amor no puede esperar, porque mi plan es hacer una trilogía Ujú. sobre el amor. Esa y una que se llama Buenas para nada, las dos ya las tengo filmadas, ya están filmadas, independientes igual. Y mi plan es correrlas en circuito de cines, pero el independiente de Cine Tonala, Cineteca,
esas salas pequeñas, ¿no? Que a lo mejor te reciben con todo y director para que platiques el día que la pones, ¿no? Entonces jalan un poquito más de gente. Entonces, ese es mi plan y venderla en plataformas. O sea, pero ya buscar a Cinépolis y Cinemex, no se me antoja nada ir a que me roben y me estafen, la verdad. Así con esas Sigue siendo palabras. más cuestión del romanticismo que mencionas, ¿no? O sea, Pues como es que esta idea mira, de... es un volado. O sea, es que mira, en el mundo del cine nadie sabe nada, ¿no? O sea, tú puedes tener una película la que tú quieras y esperas que va a ser un hit y no lo es. Y al revés, ¿no? Tienes una película que no, y pocos, ¿no? Pone un golpazo de taquilla. Entonces, es muy complicado atinarle, ¿no? Y si no tienes a un cine que tenga una chance de decirte, órale, va, voy a poner tu película y la voy a aguantar 3 semanas a ver cómo le va, pues no, ellos a la primera semana ya te sacaron, ¿no? Si la primera semana no venden palomitas, te echan para afuera, te echan para afuera. Le pasó ahorita, señora influencer. O sea, hoy 23 de noviembre del 2023, señora influencer, la agarra Cinépolis Distribución, porque ellos también ahora son distribuidora, ¿no? Ya desde hace muchos años. Sí. Pues no solo te vuelan lana de la exhibición, también te vuelan lana de la distribución. Entonces la agarra Cinépolis Distribución, el director pelea con ellos que la película es, por decir proporción guardada, es como el Joker. Pero ellos dicen, no, porque eso no va a vender, entonces va a ser una comedia. Entonces hacen el tráiler como si fuera una película que no lo es. El tráiler es una comedia, pero la película no es una comedia. Y hacen el póster como si fuera una comedia y no es una comedia. Y entonces mandan a la película al matadero, ¿no? Y la película pues, no alcanza a levantar lana, la que tiene que levantar para recuperar la inversión, pues porque a Cinépolis tampoco le importa mucho. La verdad es que no le importa nada. O sea, señora influencer, al día de hoy tiene 325,000 espectadores, ¿no? Hizo 20 millones de pesos. Si tomas el 40%, apenas va recuperando menos la distribución, pues como 6 millones, ¿no? Y la película costó 8. Pues no sale, en las cuentas no sale. O sea, no es negocio Ya, hacer ya, ya. películas en este país en ese contexto. Ahora, En ¿cuál es ese el negocio de modelo, hacer ¿no? cine en este país? Pues que el gobierno te dé 20 millones para hacer una película y te vale que eso si sale o no sale, que eso es lo que están haciendo la tranza muchos, ¿no? Que el negocio es hacer la película, aunque hagas puras porquerías, ¿no? Aunque hagas la rebelión de los godines. A nadie le importa, ¿no? O sea, dime quién en su sano juicio le hubiera metido lana a una película que se llama La rebelión de los godines. 2, ¿no? Ya está la secuela, ¿Quién? ¿o qué? Bueno, pues el gobierno le metió 18 millones de pesos a esa madre, ¿no? Con la pena que Ok, conozco al director, pero se me fue el nombre, pero pues ni modo. Pero sí, o sea, ya. lo que me dijiste que tienes algo que no quieras decir, no lo vais a decir. Bueno, sí lo dije. Bueno, La verdad es que la rebelión de los godines, con todo el respeto que me merece el dire, que lo conozco, es una cosa que no quieres ver en sí, y menos pagada por el Estado. Y menos que luego Netflix se la quede y la estrene como película de Netflix, que esa es otra. Hay muchas películas ahorita mexicanas en Netflix que se estrenan como película de Netflix, pero son pagadas por IMCINE. Es así ilegal. es. Es ilegal. Y es tan ilegal que ya hasta Sí, modificaron la ley para que no tenga que aparecer al principio de los créditos. Por ley tenía que decir, esta película se hizo bajo el apoyo de Hacienda del LISR. Eso ya lo modificaron para que lo eches atrás. Lo echan atrás para que la gente no lo vea porque les daba vergüenza ver que se habían robado la lana para hacer esa película. Está muy gacho, la ya, verdad, ya, el ya. panorama. Lo mejor es... Y por ejemplo, Sí, dime. digamos como una alternativa, ¿no? No sé si se ha explorado eso en casos reales, pero digamos para otro tipo de proyectos no necesariamente cinematográficos, pues existen modelos, por ejemplo, de crowdfunding donde pues la gente puede Sí, precomprar cosas, ¿no? en ¿Algo México no han así funcionado mucho consideras? para cine. En México no han funcionado mucho para cine. En Estados Unidos sí ha funcionado mucho para cine, pero bueno, allá el mercado es gigantesco y allá recuperas, porque el cine casi casi es 50 y 50, ¿no?
y aquí no. Entonces, y aquí la gente no le tiende a apostar su propio dinero a una película de crowdfunding, ¿no? La verdad es que yo no lo veo mucho. No conozco casos de éxito, muchos. La gente pide para su corto, ¿no? Y para un corto, pues si andan levantando 25,000 pesos, pues si la tía le pone 200 varos, ¿no? Y no pasa nada. Pero si quieres levantar 10 millones, pues está muy difícil, ¿no? Tendría que ser un súper proyecto. Ya, ya. Yo hasta ahorita no conozco casos de éxito. Seguramente existen, pero yo no los conozco. Y yéndonos un poquito como un paso atrás de todavía la grabación misma de la película en el guión, pues tú mencionaste en el caso de Santos Peregrinos, ¿no? Que más o menos en un año se coescribió y que después fue que acudiste a pues buscar financiamiento, ¿no? O sea, respecto a esa etapa Sí. del proceso, hay que nos puedas contar formas de financiar esa parte que no sean directamente pues con becas del gobierno, No, o no, esa es una prácticamente no. inversión. O sea, si tú eres un director de ópera prima, que eres un director que nunca ha hecho una película, es muy difícil que un privado te dé dinero para hacer una película. Si tú eres un director de ópera prima, el gobierno te va a dar dinero siempre y cuando tu productor y tu equipo de producción tenga 3 o 4 películas en su haber. O sea, sí hay unas reglas ahí que hay que cumplir. En el caso de Santos Peregrinos, la verdad es que yo fui a asaltar a mi papá y a mis hermanos y o sea, a todo el que pude, ¿no? Y entre todos, yo hacía comerciales, yo también puse lana. El fotógrafo, por ejemplo, Ignacio Prieto, llegó con 500,000 pesos por delante. O sea, dijo, yo voy a hacer la foto y tengo 500,000 varos. Dije, bienvenido, ¿no? Obviamente, ¿no? Y juntamos 2,5 millones. Incluso Adal, ya en la filmación, yo no conocía a Adal Ramones, y Adal me dijo, oye, ¿cómo está aquí? ¿Quién la produce? Y ya le conté todo el asunto, y me dijo, yo le entro, y entonces él entró con otros 500,000 pesos. Entonces, pues todos estábamos Ya, ya, ya. felices haciendo una película, porque se supone que en ese tiempo todavía estaba como, una, no se hacían tantas, ¿no? Y dos, no nos fue tan mal, la verdad es que no nos fue mal para como se esperaba. Nos hubiera ido, yo creo, igual si no hubieran gastado tanto dinero en publicidad, porque la película solita jaló lo que tenía que jalar, ¿no? Pero regresando un Ya, ya, poco a ya. Santos Pues Peregrinos, la digamos, verdad es que sí. sí me gustaría contarles más de Santos Peregrinos, porque sí fue un esfuerzote hacerla. O sea, bueno, todas las películas son un esfuerzote. O sea, no hay película fácil, o sea, no existe. Yo siempre he visto que hacer una película te lleva muchos, no solo muchos años, sino mucho esfuerzo. Entonces, hacer tu primera película siempre es como que el sueño, ¿no? De todos los directores, ¿no? De hacer una primera Claro. película. Y sobre todo una primera película, pues que sea con un guión que tú quieres hacer, o sea, que no sea La Rebelión de los Godines, ¿no? O sea, que si sea una película que tengas tú el sueño de hacerla, o sea, de qué es tu historia. Mira, yo siempre lo digo, nosotros los directores somos el cavernícola que contaba historias enfrente de la fogata. O sea, somos ese que está inventándose historias en la fogata, ¿no? Y eso siempre ha existido, o sea, es algo inherente al ser humano contar historias. Entonces, si no te va la vida en ello, pues no lo logras. O sea, la verdad es que, pues no, o sea, y ya no digas hacer una, hacer dos, ¿no? O tres, ¿no? Es muy complicado. Y en el caso de Santos, tuve la fortuna de tener un productor que era muy bueno, que era también, ya había hecho una película antes, pero muy mala. Y entonces, como que cuadramos muy bien y empezamos a conseguir actores muy buenos, ¿no? Y de repente nos sorprendíamos que fuimos a ver a Carmen Salinas, y a Carmen Salinas en ese tiempo todavía vivía el Chato Cejudo, y obviamente vivía Carmen. Y Carmenita le contamos la Y película y por dijo, ejemplo, sí, ahí, entro, perdón ¿no? que interrumpa brevemente. O sea, ese paso de fuimos a conseguir actores, ¿no? Digamos, para nuestra Sí, audiencia, podrías elaborar un poquito más como de, sí, pues, mira, que a un no vas a un actor, mercado de. no, o sea, es ir a convencer a personas que están acostumbradas a ganar buen dinero por su trabajo, pero tú no tienes dinero para pagarles, ¿no? Entonces hay de dos sopas, o los convences con mucha lana o los convences con un buen guión. Y en mi caso siempre he tratado de convencerlos con buenos guiones porque nunca he tenido lana. Entonces fuimos a buscar a Adal Ramones, fuimos a buscar a Julieta Gurrola, fuimos a buscar a Arturo Beristain, fuimos a buscar a todos los actores,
y les llevábamos el guión y les contábamos la película y así los fuimos convenciendo, ¿no? Entonces armamos un pool de actores que estaba bien sólido para una película de ópera prima, ¿no? Que era una película chiquitita, ¿no? Y la verdad es que no teníamos lana como para tener campers y camiones afuera de la filmación. Entonces rentamos unos locales al lado y ahí metíamos el equipo, ¿no? O sea, buscamos la forma de eficientar todo para sacar la película, para que pudiéramos terminarla, porque eso es una cosa que siempre me quedó muy clara y yo le recomiendo mucho a los chavos ahora. Si vas a empezarla, termínala. O sea, tienes que tener claro de dónde la vas a empezar y dónde la vas a terminar, porque de proyectos truncos está lleno o sea, los discos duros de la gente, ¿no? O sea, de proyectos que nunca acabaron, que empezaron y grabaron una semana y luego ya les dio flojera o no consiguieron el dinero. Entonces, no empieces si no tienes toda la ruta completa. Y eso hicimos con Santos Peregrinos. No empezamos hasta que teníamos la ruta completa. Ya. Y por ejemplo, digamos, asumiendo que se tiene lo que de alguna manera es difícil, pero se puede conseguir, ¿no? Digamos, la preparación, la educación, los recursos económicos, los contactos, etcétera. ¿Cuál sería como un primer cuello de botella en el cual ya empieza como a depender de factores externos? No sé, pienso permisos de gobierno o ese dinero, tema, pues, ¿cómo se resuelve? dinero. Todo es dinero. En el mundo del cine todo es dinero, cada día cuesta y cuesta mucho. Entonces, el dinero para filmación, digamos, si es un proyecto independiente, que tengas el dinero para la comida, para algo tan simple que parece lo más básico, ¿no? O sea, si tienes un crew, fíjate, nada más para que te des una idea, si tienes un crew de 16 personas, estás hablando de 11,000 pesos diarios de comida. Nada más de desayuno, comida y cena. 11,000 pesos diarios. Ok. O sea, así se mide, o sea, todo se mide en lana, ¿no? Si tienes al actor lejos, pues tienes que conseguirle un transporte, ¿no? Para llevarlo, para recogerlo, para traerlo y para regresarlo. ¿Y eso qué es? Pues 1,000 pesos diarios de gasolina, ¿no? 1,000 de la camioneta, ¿no? Y así vele sumando. O sea, todo es dinero. En el mundo del cine todo es dinero, desgraciadamente así es, porque la gente pues no puede trabajar si no comen o si no llegan, ¿no? Claro. Entonces, para que te des una idea, te digo, por lo menos así un crew de 20 personas son 11,000 12,000 pesos diarios. Nada más de comida. Y en este caso, ¿cuál habría sido el tiempo de filmación de Santos Peregrinos, por ejemplo? El Santos Peregrinos se filmó en 4 semanas, que es un promedio, digamos, de película chiquita normal, ¿no? O sea, una película mediana son 6 semanas, una película de IMCINE como La Rebelión de los Godines deben ser 8 semanas, ¿no? Porque tienen 15 millones para hacerla. Pues tienen más dinero, ¿no? ¿Qué es más dinero? Pues tienen más juguetes, tienen más comida, tienen más todo, ¿no? Ya. Oye, Entonces, hablando de juguetes, tengo algunas preguntas técnicas respecto a algunas tomas. Vengan. Me llamó mucho la atención un par de planosecuencias, justo cuando se están agarrando a chingadazos ahí dentro de la vecindad. En ese momento, pues, estamos hablando ya de hace casi 20 años. ¿Qué era lo que tenías tú a la mano? Y pues, también hablando de que te tocó armar una vaquita, ¿no? Con conocidos y pues ahí alguna que otras personas que se fueron sumando en el camino. Estas planosecuencias en la vecindad, cuando se están agarrando a chingadazos al principio con los peregrinos, cuando recién se rompen y ya un poquito más adelante, ¿Sí? ¿Cómo se realizaron? Fíjate que como buena ópera prima tenía súper planeado todo, ¿no? Y entonces esa secuencia originalmente estaba pensada filmarse en 2 días y se filmaba con cortes, pero yo me di cuenta en el camino a la locación, que podía funcionar como plano secuencia. Yo tenía muchas ganas de que funcionara como plano secuencia. Entonces llegué y le dije a todos los actores, a ver, la secuencia de los peregrinos la vamos a hacer en plano secuencia, ¿no? Entonces todo el mundo se prendió súper chingón. Empezamos a montar la escena, la montamos toda la noche porque eran llamados nocturnos.
La montamos toda la noche, ensayo, toda la noche, por dónde iba a estar la cámara, por dónde iban a estar parados los actores, porque eran los 16 actores más los extras o personajes complementarios, ¿no? Entonces todo tenía que ser como una danza exacta, no te podías equivocar, ¿no? Yo operé la cámara ahí, porque yo siempre trato de operar cámara. Bueno, de hecho, el 90% de Santos Peregrinos también la operé. Ahí tenía broncas con mi fotógrafo, que él quería operar cámara. Operar cámara es que tú agarres la cámara. Entonces, empezamos a montarla y todo el mundo estaba muy prendido. Y al día 2, al siguiente día, ya llegamos a poner vestuario, a preparar toda la secuencia, porque un plano secuencia no tiene casualidades. O sea, un plano secuencia tiene que ser muy exacto. Es como un relojito. Porque si tú te paras antes donde no te tienes que parar, puedes chocar con alguien, o puedes tropezarte con alguien, o puede no caer el foco en su lugar, ¿no? Claro. Entonces, hicimos el segundo día la filmación, hicimos 2. El primero casi sale, ¿no? Le faltó ahí una jiribilla, y el segundo fue el que quedó. Y la verdad es que fue el primer plano secuencia que hice así como que muy complicado, muy profesional, pero está chiquito, ¿no? En realidad fue de 7 minutos y medio. Está chistoso que yo me acuerdo cuando lo hice que fue como eterno, se me hizo eterno y dura 7 minutos y medio. Ahorita ya hice 2 películas completas en plano secuencia. Hice El amor no puede esperar y El amor no es para siempre, y las 2 las hice en plano secuencia de 65 minutos y de 70. De un solo. O sea, todas, sin cortes falsos. Sin trucos de luces. Porque como que yo me di cuenta por enfrente de la cámara. En el camino que a mí los planos secuencias no solo me gustan, sino que se me dan bien, entonces pues me aviento. Pues, por ejemplo, cuando hablábamos de cine, ya me voy a regresar otra vez, pero cuando hablábamos de cine independiente, para mí hacer una película en plano secuencia me resulta más rentable porque solo tengo que pagar un día de alimentación. Suena chiste, pero es realidad. Sí, claro. ¿No? En un solo día la filmo. Entonces está toda madre. Ensayo mucho y luego la filmo. Y regresando a Santos Peregrinos, pues ahí como que ahí empezó la onda de ese plano secuencia. Y creo que es de esas cositas que le dan a la película ese toque diferente al cine mexicano. No quiero decir que soy el diferente del cine mexicano, pero creo que es una película que se sale de todas las que se hacían en ese tiempo, en la normalidad de ese tiempo. O sea, sí es una película rara, porque no es como muy común. Yo creo que la única que medio se parece en ese estilo, no sé cuál será. No sé, la verdad es que más bien digan ustedes a qué se parece, pero creo que sí es una película como que no se parece a muchas otras. Como que agarró su propia... Yo he tenido conflictos en el buen sentido de tratar de, cada vez que recomiendo la película, porque pues lo llevo a hacer, lo admito. Gracias. Porque no sé cómo explicar como de qué va sin arruinarles el plot twist, ¿no? Sí. Es como bueno, es como de pronto, no sé si la comparación posterior, hasta donde yo tengo entendido, la veas legítima. Por ejemplo, pues en esta programa, serie, lo que sea, de Vecinos, justamente, de Televisa, hasta donde tengo entendido. No. Digo, yo sé que no va pues por ahí, pero Mira, en el sentido de que, o sea, nada más en el sentido de que pues son de mucha conflictos gente, que muchos pasan personajes. en la Sí. de Yo muchos creo que personajes y que la esposa... Lo que la hace diferente un poquito, y no es nada nuevo, no lo inventé yo, ¿no? Es ponle un objeto de deseo a un grupo, ¿no? Y ese grupo va a hacer lo posible y ya se cortó alguien ahí, creo que salió. Ponle un objeto de deseo a un grupo y ese grupo se va a matar entre ellos para quedarse con ese objeto de deseo. O sea, no es nada nuevo, no inventé el hilo negro. Lo que hice fue ponerlo en un contexto de Ciudad de México, en un contexto social, de clase baja, no tan fregados porque tienen donde vivir, ¿no? Meterle todo el conflicto de la vecindad, de que los quieren echar de la vecindad, o sea, entonces cuando llegan los peregrinos, de repente pues ya tienen cómo defenderse, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, hay una parte donde, cuando antes, justo en el plano secuencia, que dicen, güey, vamos a comprar la vecindad y ya tenemos cada quien su casa ya, ¿no? Y hay quien tiene ideas más tontas, pero porque así es la lana.
cuando de repente te llega te puedes volver loquito, ¿no? Entonces, lo que hice fue como meterlos en ese contexto de repente sacarte la lotería, ¿no? De que un día te sacas la lotería y no te la esperabas, entonces de repente ya tienes como que la chance de salir de la jodidez o de la pobreza, ¿no? Claro, en un contexto de comedia, en un contexto que se me ocurrió a mí histórico, ¿no? De decir que era Zapata el que se robaba la lana, ¿no? Entonces se robó el oro y se lo dio a esta señora. Esta señora crece, todos los peregrinos nunca se les ocurrió pues rasparlos para ver de qué eran, pues habrán pensado que eran de no sé, ¿no? Y resulta que eran de oro, ¿no? No sé, es como jugar un poquito con esos chistes de que siempre va a haber alguien más abusado, ¿no? Siempre hay alguien. Y bueno, concretamente, respecto ya a estos puntos particulares, tenía algunas preguntas que pues tienen que ver con el diseño de los personajes y el guión. Concretamente, que fue con lo que comencé con el tema de que el Nicandro dice oler a almendras. ¿Esa es historia real? Pues lo he tratado. Es historia real de un amigo mío ahorita... que se llama Diego Riestra. Él le daban ataques epilépticos. Y él te lo cuenta, güey. Cuando yo empezaba a oler almendras, sacaba la cartera y se acostaba en el suelo con las manos así, con la cartera, ¿no? Y a mí se me hizo muy chistoso. Y le decía yo, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Sí. Me dice, sí, huelo almendras, ya sé que me va a dar un ataque epiléptico. Y entonces yo lo pasé al personaje de Nicandro, ¿no? Que le daban los ataques epilépticos y entonces le dice lo de las almendras, ¿no? Y está muy bonito que lo hayas notado porque pues, sí, son de esos detallitos, y la película está llena de esos detallitos, ¿no? De detallitos así como muy simples, muy sencillitos, ¿no? Dirías que, digamos, más pues para nuestra audiencia y desde tu perspectiva de cómo se construye una historia, dirías que con este ejemplo que acabas de poner es como si recolectaras mini historias autoconclusivas de alguna forma tuyas o de personas a tu alrededor y que de pronto dices, ¿sabes qué? Acabo de pensar un marco de referencia en el cual los puedo conectar y tener una historia coherente, pero como si ya tuvieras una lista mental de quiero contar esta anécdota, este chiste. Sí, vas sacando cosas de que te van pasando. Tu proceso, digamos. Sí, definitivamente vas metiendo todo lo que te pasa en la vida en tus películas. Y también tienes que pensar ya como profesional que a un personaje le tienes que meter cositas para engrosar el papel. O sea, porque si no te queda un personaje plano, te queda un personaje guango. Entonces, ¿cómo haces un personaje más gordito? Pues le das más cositas, ¿no? Le das cosas del pasado, cosas de su infancia. Le das cositas que hacen que crezca el personaje, que el personaje se ponga más a modo, digamos, más crecidito, que también el actor le alimente al personaje. Toma dos de no sé cuántas, pero a ver. Decía que concretamente con el personaje de Nicandro, que ya nos contaste que viene de una experiencia de un conocido, de la cartera, etcétera. Digamos, en este podcast normalmente repito, quizá ya hasta para el hartazgo de nuestra audiencia, que al menos en mi perspectiva de pronto, pues sé que estoy ante alguna obra pues de arte o cinematográfica en este caso, cuando me veo reflejado en algún aspecto de mí o de mis conocidos, pues justamente en esa obra, ¿no? Entonces hablamos como del concepto del espejo narrativo, donde pues casi el espectador pues ve lo que es sí mismo, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, cuando una película la gente se identifica, fíjate que la película le fue muy bien, increíblemente bien en piratería. Porque justo la gente que no va al cine y compra la película pirata era mi público, el público real, ¿no? Entonces, yo tengo una colección y la conservo, ¿no? De 19 portadas distintas de Santos Peregrinos que salieron en pirata, en DVD pirata, ¿no? Okay. Hay unas hermosas, de verdad, hay unas hermosas. Y, o sea, me decían, para que te des una idea, Matando Cabos había 2, ¿no? O sea, había dos versiones piratas. De la mía había 19. Quiere decir que 19 personas
hicieron su propia portada y su propia copiado y su propia vendimia de Santos Peregrinos, ¿no? Y de Matando Cabos, pues 2 güeyes la agarraron y 2 güeyes la vendieron y las que se vendieron ya. Entonces, yo le preguntaba a un conocido de Tepito, oye, sí le fue muy bien a Santos Peregrinos, güey, es de las más que más se han vendido, cabrón. O sea, porque ese era su público objetivo. Si esa película yo lo hubiera estrenado 10 años antes, le hubiera ido mucho mejor, ¿no? Porque todavía iba más gente barrio, más pueblo como yo, al cine, ¿no? Cuando entraron Cinépolis, Cinemark y o sea, ya empezaron como que a no hacerse tan popular. Ahí es donde yo tengo otra bronca con el cine mexicano, con los cines mexicanos, que no estoy de acuerdo en que se venda igual el boleto de Avatar que el de la película de Santos Peregrinos. No estoy de acuerdo, eso me hace una reverenda mentada de madre. Porque si pero eso lo controla el cine, ¿no? O sea, claro, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes 10 pesos y vas a una concesionaria de coches y te dicen, por los mismos 10 pesos te puedes llevar este Jetta nuevecito o te puedes llevar este bocho. Pues te vas a llevar el Jetta. ¿Sí o no? Es lo mismo con el cine. Si tú llegas con tus 100 pesos a ver Avatar o a ver Nicté, pues Avatar la va a matar, o sea, porque trae millones de pesos en copias, en publicidad, en todo, ¿no? Entonces no se me hace una pelea justa. Y justo cuando dices tú, mencionas esto en Canacine o les dices esto a los te dicen, no, es que es una competencia desleal, pobres películas gringas, ¿no? ¿Cómo vas a vender el cine mexicano más barato? Cuando el cine mexicano debería de venderse más barato. Yo no tengo bronca que mis películas se vean por 30 pesos el boleto o 20 pesos. Y si fueran a 20 pesos, yo te apuesto que en el Cinépolis de tu colonia iría más gente a ver el cine mexicano solo porque cuesta 20 pesos. Porque van a tener la misma experiencia del cine con una película mexicana, ¿no? Entonces hay una competencia desleal ahí. Pero bueno, regresando a Santos Peregrinos, sí, los personajes se tienen que alimentar, ¿no? Entonces a estos personajes de Santos Peregrinos los alimentamos muchísimo. Por ejemplo, Carmen Salinas, era muy divertida porque yo le escogí un vestuario que era como de una señora, pues como se vestían las tepiteñas de ese tiempo, con mayones, ¿no? Con suéteres, y me dice mi hijo, o sea, con este cuerpo, ¿cómo va a poner un mayón? Le decía, Carmelita, es que así se los ponen, y va a estar divertidísimo, y entonces ya la convencía yo a Carmelita, y entonces Carmelita ya hacía. Y la verdad es que con todos muy bien, con todos los actores muy bien, a todos les buscamos su ondita. La película tiene su cerebrito, o sea, sí la pensamos mucho, o sea, sí tenía pensado los diálogos, tenía pensadas las secuencias, hay lecturas más y sublecturas y, ¿no? Macho, de todo lo que sucede, por ejemplo, por decirles un ejemplo, al final, ¿quién se queda con los peregrinos? Pues, ¿no? Al final es un cuento de que los gringos se quedan con el oro, porque ¿quién se queda con la lana? Pues el que le decían el gringo, ¿no? Entonces, sí. Todo tiene que ver, o sea, la pensamos en varios niveles, digamos, Toño, Carrión y yo, ¿no? Sí, hoy en día no sé. La gente está acostumbrada a ver escenas postcréditos en las películas de Marvel, de superhéroes. Bueno, pues agárrense, porque acá en Santos Peregrinos en el 2004 ya tenía escenas postcréditos. Sí, y no solo una. Y tiene 2, ¿no? Ahora Marvel cuando maravillan hacen 2, ¿no? Porque empezaron haciendo una y nosotros ya hacíamos 2. Y eso, fíjate que fue muy arriesgado y fue mucha bronca porque, por ejemplo, Adal lloraba mucho porque decía, güey, nadie ve cuando matan a Nicandro, ¿no? O cómo se murió Nicandro. Porque la gente, pues, empezaban los créditos, se paraban y se salía. Y Adal les gritaba, no se salgan, espérense, viene una escena, todavía faltan 2 escenas, ¿no? Pero en ese tiempo la gente no estaba acostumbrada, la verdad es que ahora hasta por cualquier película te quedas a los créditos, nada más por ver si trae algo. Pero en ese tiempo nadie lo hacía, ¿no? Entonces sí fue como sí me arrepentí un poco, creo que los debía haber aventado más para acá, o sea, sí ponerlos en postcréditos, pero más cerquita, no hasta la mitad y luego al final. La gente no se quedaba, la verdad. Y hablando justo de la sublectura, no, más adelante podría hablar de otros personajes, pero ahorita siguiendo con el de Nicandro, lo que a mí le he dado vueltas y vueltas de las varias veces que he visto la película es más
por qué, digamos, termina con esa condición, ¿no? Porque no lo hemos mencionado aquí, pero pues de pronto en el podcast nos enfocamos en la parte de ciencia y la tecnología de las obras. Y en particular, justamente tuve oportunidad de verla recientemente con una persona experta en bioquímica y me explicaba que eso podía ocurrir si te exponías lo suficiente a cianuro y que posiblemente, dada su profesión, y bajo ciertas condiciones, pudo haber pues Eso está provocado su buenísimo. propia Nunca se me hubiera ocurrido, la situación, verdad. ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido, pues está buenísimo. Pero por eso puse de contexto lo del espejo narrativo, porque yo estaba viendo eso que no, a lo mejor no estaba considerada pues No, jamás se originalmente, me ¿no? hubiera Y cada ocurrido quien cuando la vea, jamás se me hubiera ocurrido que por ser panteonero se expuso a cianuro de gente que habían matado, ¿no? ¿Qué es lo que estás diciendo más o menos? sí, de que de hecho, Está bueno. o No, sea, nunca se me hubiera buscando ocurrido específicamente de que un panteonero a qué tipo de sustancia se podría involucrar, exponer. y menciona que específicamente solamente si se tuviera actividades extra, ahora sí que más bien ilegales concretamente, Ilegales. sí fuera probable que se pues expusiera a esto, ¿no? Y ahorita que mencionas lo de escenas postcréditos, que pues sí hay algo, a lo mejor un arrepentimiento del orden o la cantidad, no sé, me atrevo a preguntar, ¿habría oportunidad de una obra no necesariamente spin-off, con largometraje o así, que incluyera algún tipo de pues respuesta respecto a esto? Porque estoy pensando, por ejemplo, no sé, la película de Amélie, ¿verdad? Por la primera que se me ocurre, hace muy poco el director sacó una especie de cortometraje en donde revelaba como cierta información adicional o extra respecto a Mm. el personaje de Amélie, que de repente menciona que era un agente de la KGB y que hasta parece como fake en el sentido de pues, por qué pasó eso, pero el director mismo lo publicó en YouTube, ¿no? Mm. Lo digo más en plan, digamos, ¿esa obra la consideras terminada en su universo o hay posibilidad de No, sí Expandirla. está terminada en su expandir universo. ese? No creo, la verdad es que no creo. Lo que yo siempre he querido hacer y nunca lo he logrado es hacer la obra de teatro. Creo que funcionaría muy padre en una obra de teatro. De hecho, todas mis películas siempre he pensado que pueden funcionar en teatro, porque soy como muy teatral, o sea, lo admito, o sea, sé que soy así. Entonces, creo que podría funcionar como obra de teatro, pero hacer como un spin-off o algo de Santos Peregrinos, yo creo que no. Una, porque no fue tan exitosa como para merecerlo, creo yo. O sea, sí es conocida, pero no es muy conocida. Sobre todo, no fue el hit, ¿no? Por ejemplo, si le preguntas a alguien matando cabos, todo el mundo lo ubica. Y Santos Peregrinos no todo el mundo lo ubica. Entonces creo que sí hay una diferencia ahí como para que merezca un spin-off o algo así. La verdad es que no lo creo, no creo que valga la pena hacerlo. Y además, pues, ¿a cuántas personas podrías interesarles, no? Entonces, no sé, la verdad, honestamente, creo que no. Y lo que decías Okay, okay. de lo del Panteón está buenísimo, pero no, tampoco. A mí se me ocurría que como era hijo ilegítimo de don Emiliano, o sea, que traía los genes pues, como dañadones, por eso tenía problemas epilépticos, ¿no? Porque es un hijo. O sea, acuérdense que don Emiliano en la vecindad traían un desmadre de todos contra todos, ¿no? Como en la vida. Y entonces, al final, Ujú. hay una parte cuando ya muere Nicandro que dicen, es que era hijo de don Emiliano, era su hijo, ¿no? Era el verdadero heredero de los santos peregrinos. Y entonces, por eso es Sí, que yo sí, sí. se me ocurrió que tuviera pues, ataques epilépticos, porque a fin de cuentas, pues el cuate salió de un rapidín, o sea, no fue, no fue como, no sabemos de quién fue su mamá, pero seguramente no sé, era una como idea que yo traía, ¿no? Si se fijan Ah, también, Y los hijos de Lucha son ilegítimos, todos, son de tres diferentes padres, aunque está claro, o sí. sea, no La lo mole. dicen tan claro, pero sí lo dicen, ¿no? Porque cuando dice que sí, el sí, papá sí. va a regresar Doña de Carmen Estados ahí menciona Unidos, algo. dice, pero yo no soy nada del Mao, dice esta Jimena Guerra, ¿no? O sea, ya le dio miedo pensar que Mao es su hermano, que pues viven en la misma Ajá. Sí. vecindad, no sé. Pues y que todavía Carmen Salinas le dice, no, tú no. O sea, el otro quién sabe, a lo mejor sí. Entonces era como jugar a eso. Por esa fue mi razón de por qué tenía ataques epilépticos. Ya, ya, ya.
Y Hacia por el ejemplo, final de los créditos también ahí me encontré una pequeña frasecita que decía que no se habían lastimado grillos durante la filmación de la película. Sí. Esa se me ¿Ahí ocurrió al es final una porque pequeña broma o cuál es la es historia una sobre eso? pequeña realidad, porque el diseñador de banda sonora era su primera película que hacía y el güey se fue a grabar a la vecindad mucho, o sea, grabar sonidos en la noche. Y la verdad es que sí había Sí. muchos grillos. Y entonces toda la película, si se fijan, está llena de grillos en la noche, ¿no? O sea, se oyen muchos grillos por Mm. todos lados. Pues le dije, güey, vamos a tener que poner la leyenda de que no se lesionaron grillos, ¿no? Y la pusimos nada más como de chiste, la verdad. Porque sí le metió grillos por todos lados, ¿no? Pues sí. Todas las noches están llenas de grillos. Y tú dices, en el ya, centro, ya, ya. centro hay grillos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita hablando de dónde salen las ideas o así, el dispositivo que utiliza Pascual. Pascual, ¿verdad? Este, eh, digamos eso, pues, ¿de dónde sale? O alguien en el equipo, tú directamente, ¿quién lo hizo? ¿De dónde lo Lo hizo Lalo sacaron? Corona, que era el diseñador de producción, y nunca lo hizo bien, porque yo lo único que le pedía es que tuviera los 4 números seguidos, pero no encontró ahí en República de El Salvador o sea, un dispositivo que hiciera un contador de 4 dígitos hacia abajo. ¿Tú también estás Entonces, fingiendo demencia? Sí, seguro estoy ahí fingiendo demencia, creo que se corta un él poquito. fue el culpable del salvador, ¿no? Hicieron muchas pruebas de cómo se iba a ver y después les decía, Ay, pues güey, aquí creo está que así la me barra pasó a de mí hace rato. Guadalupe de los peregrinos. Algo así. Ya se congelaron, muchachos. Ya me quedé solito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Toma número no sé cuál. Ahí Decía lo que, armarán, pobre. sí, 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 que nos habíamos quedado en la parte donde nos estabas comentando cómo había surgido la parte del dispositivo que hace la detonación en la escena de Sí, donde está. Ujú, ujú. yo tuve el trauma mental toda la vida porque yo quería un reloj que fuera 4 dígitos y que fuera descendiendo, ¿no? Y no consiguió Lalo Corona, que es el diseñador de producción, que funcionara. Entonces me trajo 2. Y entonces dije, ay, cabrón, bueno, pues lo que hay es lo que hay. Esa es una cosa del cine independiente. Te tienes que acomodar a lo que haya, ¿no? Entonces lo que Ujú. hubo fue ese reloj y bueno, pues hicimos el dispositivo. Se nos ocurrió meterlo en la caja de zapatos, lo cual era bastante una caja de madera, lo cual era bastante ilógico, porque todo, pues, cómo se transmitía la bomba. Bueno, es que la ficción lo permitía pensar que Pascual, porque estaba todo su cuarto lleno de cosas científicas y no sé qué, entonces a lo mejor el cuate pues, sí tenía la cabeza para hacer una bomba así, porque le rompieron el corazón y pues era el chiste. Es que todo es un chiste del chiste del chiste, ¿no? Ahí es donde yo tengo que tomar un paréntesis de recomendación a la gente, ¿no? A los chavos que quieren hacer películas. Y yo siempre les digo, haz una película de lo que tú entiendas. O sea, de lo que tú conozcas. O sea, tú no puedes hacer una película de doctores si no conoces el mundo de la medicina y de los hospitales y de las enfermeras y de los doctores. Entonces, yo sí conocía el mundo de las vecindades. Entonces, ¿qué pasa? Que haces una película sobre cosas que conoces, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque yo lo viví, o sea, los personajes son mis vecinos de la agrícola oriental. Entonces, si tú vas a hacer una película, haz películas de cosas que conozcas. No hagas películas de películas que te gusten, que ahí es donde chafean bien gacho. O sea, dicen, yo voy a Podrías hacer mi elaborar. película. Pues no, haz tu película sobre alguien que tenga problemas mentales, pero no hagas una película sobre el Joker que te parezca el Joker porque está ahí chafeas. Pues no hagas películas de películas, que esas son las malas. Las peores películas de la historia son películas hechas de películas. Son el cliché es lo que la gente conocemos como clichés. Cuando dicen esa película está llena de clichés, pues es porque está hecha de clichés de películas, de películas, de películas. Ya, ya, ya. Más o menos. No sé si me expliqué bien, Sí, pero sí, 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 completamente. Digamos ya en el, como mencionas, ¿no? La licencia creativa de ese momento de cómo el dispositivo pudo o no
pues en ese momento la historia está avanzando a un ritmo acelerado de tal manera que no, al menos a la primera vista, no da tiempo, en mi opinión, de meterte a pensar en esos detalles, ¿no? Porque el punto no es ese, ¿no? Sino que estás concentrado Sí, fíjate en otra cosa. que tienes que pensar en muchos detalles porque, por ejemplo, el Santo Peregrino, ¿no? Cómo estaba el oro dentro de los peregrinos fue una discusión, porque a Lalo Corona, que diseñó también eso, yo le presenté las tres figuras que me gustaban, o sea, las fueron al mercado de Jamaica o no sé dónde y las trajeron. Pues yo le dije, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, ¿no? Pues la que va a traer el oro va a ser San José, ¿no? Ok. ¿Cómo está el oro adentro? Entonces él decía que si se raspaba pues, se veía el oro. Yo decía, no, porque es tan vieja que seguro ya tiene sus rasponcitos y ya hubieran visto el oro adentro. Para mí tiene que estar rota. O sea, solamente rota descubres que está el oro adentro, porque si no, ya se convierte en un mal chiste, ¿no? O sea, de ahí ni modo que no se dieron cuenta de que raspándola, como los años que tiene, pues seguro se vería el oro encima, ¿no? Entonces esa discusión la tuvimos hasta que lo convencí de que consiguieron a un alfarero que nos hizo los peregrinos con el oro adentro. O sea, no fueron así de que agarraste y le hiciste un hoyo a uno y le metiste el oro, no. Tuvieron que construirlos. O sea, sí tuvo su complejidad. De hecho, yo conservo el peregrino con el oro. Lo tengo en su casa. No lo tengo aquí. Lo hubiera traído hoy. Hoy era el día para traerlo. Lo conservo. De hecho, hay una película, conservo algo de la película, ¿cómo le llamo yo? Algo de guerra, ¿sabes? Sí, o sea, me quedo con una prenda de la película. Santos Peregrinos me quedé con el Santo Peregrino, en Martín al Amanecer conservo la urna de cenizas, en El Amor no es para siempre, conservo la película de VHS. O sea, sí conservo algo de la película. Me quedé con ese Santo Peregrino, de hecho. Lo hubiera traído, hoy era el día, qué burro. Ya. Yo creo que, por ejemplo, también respecto al mismo argumento de que ahora no como el espectador, sino justificando de alguna manera a los personajes, pues de pronto la historia, digo, ahorita de memoria a lo mejor me está fallando, pero el tiempo de la historia transcurre en muy poco tiempo, ¿no? No es una En sola pocos noche, días, sí. dos. No, son como Eh, 2, 3 días, ¿no? ujú, Sí, ujú, haz de cuenta de que cierran la vecindad a que termina todo, yo creo que son 2 noches. ujú. Y dentro de la euforia y dentro de que, salvo Pascual, o sea, el resto de la gente y sus profesiones, pues tampoco da pie al argumento que voy a hacer ahorita, porque de pronto dices, bueno, pues son piezas de oro y no solamente tienen que pesar cierta cantidad, ¿no? Porque podrías decir como de, bueno, pero se puede hacer un ajuste y hacer que parezca que bla, 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 ¿no? Pero de pronto, justamente hasta en física, pues es una historia conocidísima de la corona de no recuerdo qué rey y que le dieron a Arquímedes, pues la corona a descifrar si era de oro o no era de oro, ¿no? Y de ahí es donde, pues estando en la bañera, fue como de la sumerge y dice, pues es que la densidad es la que no sé qué. Yo estaba pensando eso, ¿verdad? Pero dije, pues la gente que la vea no va a estar, o sea, va tan rápido la historia y los personajes están en situación de shock que a lo mejor nadie se está cuestionando nada, ¿no? O sea, simplemente alguien les Ujú. dijo, pues es de oro El joyero. y ya va, El ¿no? joyero es el que les dice es oro, ¿no? Ahora, Sí, sí. si viste la película completa y viste los créditos del final, los de Zapata, ahí te das cuenta que en realidad Sí. el único que tiene oro es ese, el San José, porque se ven los tres lingotes y se ve que nada más le puso tantito oro al San José. O sea, se ve un lingote partido a la mitad y los Ujú, otros 2 lingotes y medio se ven que se los quedó el indígena completos. El orfebre, ujú, perdón, ujú. el orfebre. Entonces yo Ajá. creo que el único que tenía oro era el San José. La Virgen María y el Niño Dios no tenían oro. Eso creo Sí, yo, sí. ¿no? Y que justamente dan el argumento como de no lo rompan los otros porque así valen más y bueno, ya Pues, no se pues puede creen dar. que valen más, pero en realidad ni saben nada. Pues, ¿cómo van a valer más así? Lo que vale es el oro, ¿no?
sea, si los hubieran roto Sí. ahí, se dan cuenta que no era tanta lana y no valía la pena matarse por ellos. Pero eso pues, tú no se lo puedes dar al espectador. O sea, al espectador tú le vas a jugar a que se jueguen. De hecho, estaba chistoso porque yo busco una referencia de qué película mexicana, otra vez regresando, a qué películas mexicanas se parece y la verdad es que no se parece a ninguna porque toda esta parte cuando ya se convierte en un asesinato de quién mató a Nicandro y quién tiene los peregrinos y todo eso, pues no encuentro yo en el cine otra película, si acaso el esqueleto de la señora Morales, como por ahí de que hay como un misterio de que si la mató o no la mató, no sé. Ahora, quiero proporción guardada, ¿eh? Yo conozco mis limitaciones. Lo que estoy diciendo es que buscando como la película mexicana que se parece, pues la verdad es que no encuentro. O sea, no, yo no quiero sonar sangrón, pero no ubico otra que se parezca, ni antes ni después. Pero Bueno, bueno, pues cada quien hace yo su... también no llego ahorita en este momento a alguna referencia, pues tiene su identidad, por supuesto. Pero tenía una pregunta respecto a ese tipo de detalles a nivel de, o sea, en el proceso de escritura, o también que nos podías contar cómo fue el proceso de coescritura en este caso. Digamos, ¿no? O sea, para nuestra audiencia, imaginando que estás ahí en la libreta, la máquina de escribir, la computadora, digamos, ese tipo de El temas primer como de tratamiento cuánto de... estimas, perdón. Bueno, el primer tratamiento de Santos Peregrinos todavía se hizo a máquina. Ya habían Ok. computadoras, pero Toño Carrión la escribió a máquina, porque él se sentía gusto en la máquina de escribir. Yo le decía, no seas mamón, güey. Luego la vamos a tener que transcribir en la compu, ¿no? Decía, sí, pero yo la quiero escribir en la máquina. Entonces era de, bueno, el proceso fue el siguiente. Yo tengo la idea de la... Así trabajo siempre, ¿eh? Siempre hago lo mismo. Yo tengo la idea de la película, yo le cuento al guionista la película con pelos y detalles. O sea, así, empieza aquí, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y entonces él agarra y la escribe. Y ya que escribe el primer tratamiento o la primera copia, digamos, entonces ya me la pasa a mí y ya yo me pongo a pulirle todo lo que le cambio el diálogo que no me gustó, le pongo el que sí me gustó, le alimento un personaje, le quito otro. Había un personaje, por ejemplo, que se llamaba Cupido que no me gustaba, que al principio me gustaba y después lo quité, ¿no? Lo eliminé porque no me aportaba la historia. Y son de esos personajitos que dices, pues, estaba padre, pero no aportaba. Pues te duele, pero lo quitas, porque si lo dejas, le quitas a otros un poquito que le puede ayudar, ¿no? Y una vez que ya tengo yo el tratamiento de Toño Carrión, ya me pongo yo a trabajar, o sea, lo mandé a transcribir todo en la computadora y ya me puse yo a trabajar todas las secuencias una por una. Ya, por eso sí soy coescritor, porque la historia es mía, la idea original es mía, pero la coescribí con Toño Carrión. Igual Martín al amanecer es una idea mía que se me ocurrió yendo en la carretera. Le dije a Juan Pablo Cortés que la escribiéramos juntos, le conté la película completa. Él la escribió, me la pasó, yo le cambié. Igual todas las películas que hago las he hecho así. Ese es como mi sistema, digamos. Y siempre está bueno trabajar, yo creo que siempre está bueno trabajar la historia con alguien más, porque así tienes ojos frescos. Porque todos fallamos, todos podemos fallar. Pero entre más personas la veamos, pues menos fallamos, ¿no? Menos. O más ojos la ven, pues más detalles vemos, ¿no? Todos. Ya. Y por ejemplo, en ese proceso, digamos, ya contaste a máquina, traducido a tiempos modernos, digamos, mencionaste que ese proyecto duró más o menos un año, la escritura, ¿no? Y la coescritura. Digamos, descontando a manera de, pues claro, más habilidad, más herramientas, lo que sea, pero asistido por tecnología, ese producto, digamos, esa escritura, ¿se reduciría en qué tiempo o ayudaría de alguna manera? No, ¿No lo no. cambiarías? ¿Lo seguirías prefiriendo? No, fíjate que un guión tiene que madurar. Tú escribes un guión, tengo guiones que nunca hice y no los filmé porque o eran muy caros o no estaban tan buenos como yo creía al principio. Los guiones tienen que madurar, maduran solitos. Entonces tú escribes el guión y lo dejas allá aventado, guardado sin tocarlo 15 días. Y luego lo vuelves a leer y le encuentras cosas y le cambias. Y luego ya lo dejas otro mes ahí guardado. Es que si no, si tú te vas con la primera idea que tuviste por velocidad, la escribes
vas y corres y la filmas, te va a quedar una película mala porque no madura, tiene que madurar. De hecho, no lo inventé yo, o sea, no es algo que yo haya inventado. Tú pregúntale otra vez proporción guardada, pregúntale a González Iñárritu cuánto se tarda en hacer un guión con sus guionistas. Y te va a decir 2, 3 años. 2, 3 años porque tiene que madurarse, tienes que dejarlo, volverlo a tomar, volverlo a leer, volverlo a reescribir, un tratamiento, como se conocen, tienes que volverlo a reescribir todo por disciplina, volverlo a teclear todo, porque eso te da ojos frescos de tu propia historia. Y encuentras errores, y encuentras que a lo mejor tu personaje no era tan sólido y necesita ser más sólido, o necesita un aspecto físico, ¿no? Por decirte algo, necesita ser cojo este cuate, ¿no? ¿Por qué va a ser cojo? Pues porque es un cuate que era bien marihuano, entonces era de joven marihuano, y entonces un día lo tiraron en el metro por andar de marihuano. Tú le inventas una historia y por eso es cojo, ¿no? Y entonces el cuate que es cojo porque es marihuano, porque fue marihuano de joven, va a cojear diferente que un viejo. ¿Me explico? Entonces tú le tienes que alimentar al guión esas cosas. Entonces yo creo que el proceso de maduración de un guión debe de ser de por lo menos un año, año y medio, 2 años, ¿no? En Santos Peregrinos todo fue demasiado rápido. Para mi gusto, demasiado rápido también. Otro ejemplo, yo creo que hubiera quedado mejor película si lo hubiera estrenado en la siguiente Navidad, porque yo la estrené en noviembre 26 de 2004, pero la filmé en febrero de 2004. Entonces la edición nunca me acabó de convencer al 100% de que esa era la mejor edición con lo que yo había filmado. Siempre me quedé con la espinita de, ay, el sonido le falta tantito, o sea, le falta un poquito de diseño, porque el diseñador era nuevo, era un chavo que era la primera película que hacía como diseñador, y entonces yo, porque era mi cuate y muy buena onda me vi, y dije, órale, tú aviéntatela, ¿no? Y entonces ahora, a la distancia, me arrepiento un poco porque creo que pudo haber sido un poquito mejor en edición, un poquito mejor en sonido, no, por ejemplo, la música sí no me arrepiento, toda la música me encanta de la película, pero ya llegaremos a ese punto. Pero el chiste es que siento que debía haberla dejado por la prisa de sacarla, y como era de Navidad, me fregué. Entonces tuve que sacarla en noviembre de 2004, porque si no tenía yo que esperar hasta noviembre de 2005. Sí. Porque era una película navideña. Sí, sí, Entonces, sí. esos apresuramientos creo que al final se notan en la película. O sea, ya nunca Pero hice la versión del referente director, pero porque también creo que ya cuando una película ya la entregas, ya la filmaste, ya la hiciste, ya la presentaste en festivales, ya está en el público, ya suéltala, ¿no? O sea, nada más George Lucas hace la misma película 5 veces. Yo creo que ya suéltala y vete a la que sigue, ¿no? Que la historia de George Lucas sí saben por qué cambió todas las modificaciones que hizo, ¿no? No fue para que pero se viera, digamos, estamos hablando ¿no? de las De Star Wars, sí. de Star Wars, ¿no? Él modificó ¿Por la qué? película para no dejarle los derechos a su ex esposa. O sea, cuando él hizo los cambios, es en serio, cuando él hizo los cambios a las películas, generó una nueva versión de Star Wars que ya no le debía derechos a la película anterior original. Por eso las versiones originales nunca las han sacado ni las van a sacar, porque él no quiere que su ex esposa tenga un centavo de esas películas. Esa es la verdadera Ok. razón por la que este cuate hizo todo. Y tantas ex Bueno, esa esposas es mi tiene teoría. porque hay tantas versiones. Esa es mi teoría. Igual es mi teoría. Pero Un, sí es un cierto, es un episodio hecho que de las Star Wars películas por cada originales, ex esposa. las películas originales ya no generan dinero porque no existen. Ok, No existen. pues tiene Entonces, sentido, tiene sentido. yo creo que una película ya una vez que la terminas, ya suéltala y vete a la que sigue. Que eso es una de las Sí, razones, que creo, sería por un las... tipo análogo de cierta forma con, por ejemplo, los especiales con los estandoperos, que llevan a lo mejor un año haciendo su rutina, presentándose en escenarios. Se graba todo ese material, el mejor, ¿no? Lo que para ellos les causa más risa o que es más genial, entre comillas. Y se vende a alguna plataforma o ellos mismos de manera independiente lo suben a lo mejor a, pues, ya sea sus cuentas de redes sociales.
Sería más o menos así, en ese análogo de que ya Sí, se hizo lo que se tenía que sí, hacer y se tiene que suelta y madurar. hacer algo más. Tienen que ir madurando las Ya, cosas ya. porque no, nadie le pega a la primera, nadie es tan genial. O sea, yo he visto, por ejemplo, entrevistas de Guillermo del Toro, que Guillermo del Toro dice, "Ah, para mí un guión se lleva 3 años, ¿no? O sea, lo madura y lo madura y lo madura hasta que lo tiene, porque nadie, ni el más fregón, hasta Hitchcock, pues, también, o sea, un guión se lleva su tiempo. Hay que dejarlo, hay que madurarlo, hay que dejarlo que te hable solito y que digas, ay, esta idea que tenía a lo mejor no era tan buena, pero ahora tengo una mejor idea, ¿no? Entonces no la Ujú. dejas, gracias, mi vida, no la dejas que se desperdicie, pues, ¿no? O sea, que desperdicies esa oportunidad de hacer las cosas con calma. Es lo que yo te decía. Yo estoy absolutamente seguro que Santos Peregrinos sería mejor película si lo hubiera estrenado un año después. Me Ok, ganó la prisa por estrenarla. La verdad, eso es una realidad, ¿no? Vivo con ello ok. y me aguanto sin llorar, ¿no? Pues sí, la Con la verdad, parte hubiera sido de la mejor película. música, que dices que no te arrepientes, que estás completamente satisfecho con la parte de las canciones que le fuiste metiendo del soundtrack. ¿Cómo se maneja esa parte? Disculpa mi completa ignorancia, pero al No, momento no, de no para nada. utilizar alguna obra musical que tenga pues, los derechos de autor en una película, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se consiguen esos permisos? ¿Cómo se compra? Ahí sí, yo no sé cómo que se mueva Hay las esa dos cosa. sopas. Si tienes mucha lana, vas a la Sociedad de Autores y Compositores de México y dices, quiero estas canciones y te dicen cuánto es y tú pagas, que es lo que hacen la Ok. mayoría. O sea, van con su chequerota, con los millones que le dio el IMCINE y el gobierno para hacer su película y pues, pagan 1 millón de pesos de Ujú. canciones, ¿no? En el caso de nosotros, que Ok. somos pobres, yo lo que hago es que busco a los artistas directo y les digo, oye, quiero hacer esta Ujú. película, voy a hacer esto. Y así llegamos con todos, ¿no? Con Babasónicos, con Fidel Nadal, ¿no? La de Todos tus muertos, por ejemplo. Fuimos a buscarlos uno Ujú. por uno, ¿no? Por ejemplo, Nadal bien chistoso porque yo le decía a Fidel, oye, quiero usar la canción para la película, no sé qué. Me dijo, sí, está chingón, dame 10,000 pesos ahorita y es tuya. Así. Ujú. Y yo pues, agarré, saqué la chequera, hice el cheque, han de ser como 10,000 pesos de ahorita, no creo que 20,000 de ahorita, pon tú, ¿no? Ujú. Pues hicimos el cheque y se lo dimos y me firmó una carta donde dice que me cede los derechos para la película y ya, o sea, así se hace, ¿no? Ahorita en la que acabo de Excelente. hacer, por ejemplo, se llama Buenas para Nada, tiene música también de Turbina y de varios, ¿no? Y fui a buscarlos, o sea, fui a buscarlos para que me prestaran la canción, ¿no? Entonces yo les ofrecí que a cambio les grabo un videoclip o les grabo un musical o tengo juguetes, Ujú. tengo equipo, entonces yo les puedo grabar algo a cambio de que me presten los derechos para usarla en la película. Esa es la Sí. realidad. O es lo mismo que con los actores. O los convences con la película o los convences con billetes. Si yo como billetes no tengo, pues tengo que convencerlos con la película. Ujú. Ya, ya, ya. Ok, entonces Pero no sí, la verdad es que el tenía soundtrack de noción. Santos Peregrinos es bien bonito, está bien fregón, tiene a los Babasónicos, tiene a Genitalica, tiene a Acapulco Lost, o sea, sí tiene un súper, súper soundtrack, la verdad. Y la música original que hizo Agustín Barbabosa también me gusta mucho. O sea, esta onda de fue idea mía meterle acordeón a la película. Entonces toda la película está llena de acordeones porque yo sentía que sonaba como acordeón esa película. Entonces, Agustín le metió mucho acordeón por todos lados a la música original. Ya, ya, ya. Y hoy, digamos, aparte de los dos modelos que ya mencionaste, ¿no? De conocer directamente a los artistas o Buscarlos, llegar a billetazos con esta organización que esa es la fácil, ¿no? que Siempre. tiene los derechos. No hay nada equiparable a, digamos, por ejemplo, como toda proporción guardada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en las plataformas de streaming, YouTube o lo que sea, pues tiene tanto sus audios o música, ya sea pues libre o
modo de alguna manera de, pues obviamente pagándole lo que le corresponda al artista, Ujú. pero pues incluirlo, ¿no? A una obra. O sea, no hay algo equiparable a una tienda en línea, un Sí, mercado, sí, lo que sea, sí donde alguien hay, pueda. pero siempre los costos cuando tú hablas de una película son muy altos. O sea, por ejemplo, Epidemic Sound, ¿no? Que han visto los comerciales en YouTube todo el tiempo, me imagino. Ujú. Sí. Epidemic Sound, si tú Sí, sí. pagas una suscripción que te cuesta $9 mensuales para videos de YouTube, ¿no? Pero si tú esa misma música la quieres usar en cine, ya te cuesta 90,000, $9,000. O sea, la proporción es gigantesca. Es carísimo. Ya. Ya cuando la quieres usar en cine. Y si la quieres libre para streaming, o sea, para cines y para que esté en Netflix, más cara todavía. Ok, entonces sí no es que lo dudara, ¿no? Pero tal cual lo habías dicho, o sea, el problema nada más es llegar con los billetes, ¿no? Problema que, O como te sea, digo, hay muchas maneras de resolver muchas hay cosas. muchas maneras de resolverla. La fácil siempre es a billetazos, ¿no? Así, o sea, tú dime a qué Ujú. actor quieres, al que quieras, ¿no? Si no lo convences con lana, lo convences con guión, ¿no? Hay un ejemplo, voy a darles un ejemplo de una película mexicana que tiene un actor que a ese sí no voy a decir su nombre ni el nombre de la película, pero el cuate cuando leyó el guión dijo, no, yo no voy a hacer esto, no, no hay manera. Y luego les digo, ¿cuánto pagan tanto? Bueno, sí la hago, ¿no? Y esa historia es real. Bueno, no la quería hacer, pero pues que me lo convencen con billetes, ¿no? Entonces, ¿eh? Así es la vida, o sea, habrá quien se venda, habrá quien no se venda. Y es válido los dos argumentos, ¿eh? No me malinterpreten, no estoy contra el cine comercial para nada. Sí, digo, hasta este momento no lo habría visto así, ¿no? No es como una cosa versus la otra. Pero, por ejemplo, creo que el apartado que no he preguntado es el tema de permisos, porque digo, ya escarbándole un poquito, pues, si alguien quiere grabar una escena a media calle transitada o lo que sea, pues ahí sí o sí, hasta donde Bueno, sé, tiene que involucrarse ya el municipio, el gobierno, lo que sea, ¿no? A hay menos dos de que pues, ya. maneras. La manera fácil es la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, si tú vas a la Ciudad de México es film friendly, ¿no? Es amistosa con las filmaciones, siempre y cuando no bajes un tripié al suelo. O sea, si tú grabas en la calle con tu cámara en el hombro, puedes hacer lo que quieras donde quieras. El espacio público es público. Si tú vas a poner un tripié Ok. en la banqueta, tienes que pedir un permiso. Ese permiso se solicita en la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Tienen su página de internet, haces una cita, vas, solicitas un permiso y con ese permiso ya puedes filmar donde tú quieras también, ¿eh? Siempre y cuando no cierres una calle. Si vas a cerrar una calle, ese es un permiso que cuesta dinero. Te cuesta alrededor de 3,000 pesos o algo así el permiso y te vende de qué calle. No vas a poder cerrar Insurgentes, obvio, ¿no? No vas a cerrar Reforma. Si vas a cerrar una calle, la de a 2 cuadras de tu casa, no vas a tener bronca, pero sí te piden que le avises a los vecinos, ¿no? O sea, es un proceso. Tienes que ir con todos tus, Ujú. imprimir unas hojitas donde diga, hola vecino, somos la productora tal, vamos a hacer una película tal día, tal hora, entonces vamos a cerrar la calle, le pedimos que no dejen sus coches afuera de la banqueta, ¿no? Y la gente no, en el 90% de las colonias de este país es muy receptiva y muy buena onda con las películas, salvo la Condesa y la Roma, ¿no? Que ya están hasta el gorro. Pero la gente en general es muy receptiva, es buena onda cuando vas a filmar. Pues, si no eres latoso, pues sí, no hay mucha bronca. Pero sí es un permiso que se tramita. Ya, Todo es posible. Incluso cerrar Insurgentes es posible si tienes la lana para pagar el permisote sí, que lo ya ves. hacen. Por Ajá. ejemplo, James Bond tomó el Zócalo un mes, ¿no? Completito. Entonces, todo se Y puede. por ejemplo, por ejemplo, bueno, es algo que ya lo has mencionado y que a lo mejor el público también lo ha llegado a estar percibiendo,
pero pues hay como por cuestiones prácticas, ¿verdad? Quizá una sobreexplotación de ciertas locaciones, principalmente en Ciudad de México, ¿no? No digo locaciones específicas, pero realmente hablo en general de la Ciudad de México, ¿no? Por todo lo que acabas de comentar, pues se suena un poco tirándole inviable, pues salir a otros estados de la República, a menos que tengas el presupuesto para... Sí, fíjate que yo siempre le digo a los chavos, pues, filmen en o sea, yo doy clases en Ciudad Juárez, voy una vez al año, ¿no? Y siempre los chavos como que quieren venirse a México a filmar. Les digo, no, pues sí, aquí tienen todo, ¿no? Tienen barda, tienen desiertos, tienen presas, tienen carreteras, tienen bosques, o sea, todo. ¿Qué van a contar historias de la Ciudad de México? Les digo, ustedes no saben cómo es la Ciudad de México. Cuenten historias de Juárez. O sea, cuenten historias de aquí. Bueno, concretamente lo pensaba por los actores, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, sí, sí o sea, si Que tú dices quizás... de ir a filmar afuera, los gobiernos, casi todos los estados tienen comisión de filmaciones también. Y todo es negociable. Si tú quieres filmar en Durango, hay una comisión de filmaciones de Durango, entonces tramitas los permisos para allá y puedes que incluso consigas subvenciones, ¿no? Que te ayuden con el transporte, que te ayuden con los hoteles, con descuentos, que te ayuden, ¿no? Que te consigan cosas. Y sí suele mucho decirse, por ejemplo, una frase que dice, donde pasa el cine no crece el pasto, ¿no? Que quiere decir como de, una vez que llegas y filmas ya no te vuelven a dar permiso nunca porque vas a echar a perder el pasto, ¿no? O sea, algo va a pasar que ya no vas a poder filmar ahí. Pero sí funciona, la verdad es que sí funciona salir de la ciudad. Yo hice Martín al Amanecer en Puebla, conseguí descuentos en Puebla, conseguí ayuda del gobierno de Puebla para la película. Sí hay forma de hacer las cosas. Y conviene también. Si tu historia lo tiene, claro. Siempre de acuerdo a qué historia vas a contar. O sea, Santos Peregrinos no me convenía hacerla en Puebla, ¿no? Porque es una película muy específica del centro de la Ciudad de México. Si la hubiera yo hecho así, pero en el centro de la Ciudad de Puebla, nadie me la cree. Nadie. O sea, nadie me dice, no, la gente del centro de Puebla son así, no es cierto. Así no son. Así son los del centro de la Ciudad de México, no los del centro de Ciudad Juárez, no. Son muy claros, muy específicos. Ya. ¿No? Bueno, y para ir como redondeando ya la conversación que hemos tenido en diferentes aspectos, ¿no? Abordamos tanto en la escritura del guión, los procesos creativos, el desarrollo de personaje, las partes técnicas de la filmación, distribución. Creo que hemos ido abordando varios temas, la música, etcétera, etcétera. Pero concentrándonos como ya te has dirigido en varias ocasiones a gente que pretendiera hacer una película, cine independiente, una ópera prima, digamos como consejos concretos aplicables como ya a la contemporaneidad, adicional a los que has mencionado, ¿no? Pues habla de las historias que tú conozcas, utiliza los recursos que tienes, toma el tiempo para que maduren los guiones, pero digamos si fuera como de... Obviamente esto pues en un tutorial no vas a hacerte director de cine de un momento a otro, Pero ¿no? hay unos que sí lo Pero hacen, pues que si tuvieras algo en mente, o con bueno, menos pero me refiero no con un tutorial de 10 minutos en YouTube, ¿no? Pero si hay gente que tuvieras como una serie... Ok, entonces sí, ¿cuáles pero serían los consejos, los pasos? No, era eso, ¿no? O sea, la serie de pasos, consejos, Mira, paso pero número... puntualmente, digamos. Ahí te va. Paso número 1, estudia cine. Si tú quieres un curso de 6 meses, si tú quieres un curso de 3 meses, pero sí estudialo. O sea, sí es necesario conocer al menos los ejes de miradas, porque o sea, yo lo veo mucho en los TikToks, ¿no? Que se ponen a sí mismos grabándose como dos personas, pero los dos están viendo para el mismo lado. Eso se llaman ejes de ejes. Y si los ejes no están viéndose, Sí. algo tan simple como eso, pues es necesario saberlo. O sea, el cine es un lenguaje, como el francés o el inglés o el italiano. Pero todo el mundo sabemos leerlo, pero pues, hay que aprender a hablarlo. Y hablar, el cine es un lenguaje. No es lo mismo que
hagas una toma en un close-up así de cerrado que hagas una toma abierta. Lo que le dices al espectador es muy diferente en una o en otra. Y tienes que saber por qué usas una específicamente y por qué usas otra. Tú como director, ¿cómo vas a hablarle al espectador? Entonces, sí es, el primer consejo es que estudien algo, o sea, lo que quieras. Ya no te digo que estudien una carrera como cineastas, no, que estudien un curso de 3 meses de realización para que por lo menos tengan eso, ¿no? Ese es el paso número 1. El paso número 2 es que encuentren una buena historia que les haga sentido. Lo que platicábamos. Tú no vas a hacer una película de doctores si no conoces el mundo de los doctores, pero a lo mejor si tu papá es doctor y toda la vida creciste yendo al Hospital Ángeles a estar ahí todo el día, toda la tarde, porque tu papá está dando consulta, a lo mejor sí puedes hablar de doctores, ¿no? Pero si no es así tu caso, habla de lo que conoces, o sea, sé coherente con lo que cuentas. Tú no puedes hablar de, o sea, no vas a escribir un guión de las pirámides de Egipto si no has ido a Egipto, pa' pronto. ¿Sí me explicó? Un poco Sí. burdo mi ejemplo, pero es realidad. Luego, ya que haz tu película, pero si vas a arrancar a hacer tu película, sí estate seguro de que vas a empezarla y terminarla, porque si no estás seguro o tienes los recursos o los conseguiste para terminarla, no la empieces porque la vas a dejar ahí tirada. Y entonces es un esfuerzo banal que va a desgastar a todo el mundo a tu alrededor, a tus padres incluso, ¿no? O sea, a tus hermanos, a tus amigos. Mira, yo siempre digo, puedes engañar a todo el mundo una vez, pero solo una vez. O sea, le puedes sacar lana a tus tíos, a tus tías, a tus padrinos, a tus hermanos, a tu papá, a los amigos de la infancia. Y todo el mundo se va a animar contigo y se va a aprender mucho para hacer tu película. Pero solamente vas a tener un shot. Porque si la película no la terminas, o te queda horrible, o lo que tú quieras, y no vas a tener otra oportunidad de. Tu tío te va a decir, nada, sáquese, ¿no? Ya no te voy a dar dinero. O sea, ya no. O sea, el garbanzo de libra es esa. Luego, otro consejo que yo les daría es hablen y piensen en que van a hacer cine mexicano, porque hay quien dice, no, es que yo soy el siguiente Tarantino. No, espérame. Tarantino está allá, es gringo, está en Estados Unidos. Tú no eres Tarantino, nunca vas a ser Tarantino, ¿no? Tú eres Juan Pérez y ya, o sea, y haz las películas como Juan Pérez. Porque si tú te crees Tarantino, pues ya estás en el hoyo, la verdad. O sea, ya, o dices, no, yo quiero ser como González Iñárritu. Pues nomás hay un González Iñárritu, ¿no? Yo voy a ser el cuarto amigo de los Three Amigos, ¿no? Cierto, no lo vas a hacer. Si acaso te va a ir más o menos bien, si eres muy bueno en la industria, ¿no? Pero siempre les digo, pues, tú piensa que vas a hacer cine mexicano para mexicanos. Si te vas a exportar después, eso es como el póker. El que juega por necesidad pierde por obligación. O sea, el que hace su película pensando que se va a ganar un Oscar, no se lo va a ganar nunca. En la historia de la humanidad, los que se ganan Oscars no se plantean ganar Oscars. Ahí está Babel, el ejemplo perfecto. Alejandro González Iñárritu hizo Babel pensando que se iba a ganar un Oscar y le quedó horrible. Y cuando hizo una película que no le interesaba ganar un Oscar, se ganó un Oscar, ¿no? Porque así es la realidad. O sea, el que juega por necesidad pierde por obligación. Lo mismo para exportarte a Estados Unidos. Si tú quieres hacer cine gringo, estás en el país equivocado, en el momento equivocado y en el tiempo equivocado. O sea, ya te tardaste, vete a Los Ángeles a jalar cables allá, ¿no? Aquí no. Bueno, ¿qué más otro consejo les puedo dar? Ya. Que las terminen, ¿no? Y ya que la termines, bueno, pues enséñasela a todo el mundo lo más que puedas, ¿no? O sea, yo soy a mí siempre me dicen, ay, tú eres bien suelto con tus películas, porque, por ejemplo, acaba de vencerse un trato de 3 años, se las di 3 años a Santos Peregrinos y Martín al Amanecer al Canal 22 gratis. Y entonces alguien me dijo, güey, ¿por qué se las das gratis? Pues porque yo quiero que la gente las vea. Porque cada que pasa Santos Peregrinos en Canal 22, la ven 400,000 personas. Y en todo el mundo, porque el Canal 22 se transmite a través de internet. Entonces, pues yo no soy codo con mis películas. O sea, si yo puedo ponerla en el Canal 22 gratis, prefiero que la vean gratis 400,000 personas a que no la vea nadie porque es mi película y la tengo yo muy guardada, ¿no? Pues no. Y la otra es, si la película es independiente y es tuya, pues tú eres el dueño de ella y tú puedes hacer eso. Ejemplos, le dicen a un director, otra vez no voy a decir el nombre, oye, préstanos tu película para una exhibición en tal cine. Y dice, no puedo porque no es mía.
Pues no pueden. Tiene que pedirle permiso al distribuidor o a ver a quién, a IMCINE, para que se las presten, porque él no es dueño de su película. Él no puede prestarla. Y yo, por ejemplo, soy dueño de mi película. Justo me acaban de hablar para una exhibición de Santos Peregrinos. No sé si ustedes me contactaron, pero alguien de la comisión de cultura me habló para decirme que quiere poner Santos Peregrinos en diciembre este año. Le dije, claro, porque pues, es mía. Entonces, si tú eres dueño de tu película, eres dueño de tu voz y de tu silencio, ¿no? Entonces, pues tú puedes hacer muchas cosas. Y justamente yendo para esa dirección, porque para la gente que no haya tenido oportunidad de verla, bueno, no solamente el resto de tus obras, pero concentrándonos en Santos Peregrinos, por ejemplo, que fue, digamos, la razón por la que terminamos contactándote, ¿no? O sea, alguien que nos esté escuchando ahorita, que no haya visto la película, que te la ¿qué pida opciones a ti, tiene? Que te la pida a ti y le pasas el link que yo te di, con mucho gusto. Así de claro. ¿Me autorizas? Te autorizo a que distribuyas el link. Te autorizo a que distribuyas el link a solicitud expresa, no que lo pongas público. Pero si alguien te escribe a través de tu blog y te dice, oye, Alan, yo quiero ver la película, aquí está el link, ¿no? Bueno, entonces voy a poner mi WhatsApp o a ver qué rayos. Sí, y a solicitud expresa. Que te escriban a solicitud expresa, yo estoy completamente de acuerdo en que les pases el link para que la vean. Lo que no me gustaría es que lo pongas ahí porque al rato ya, ese sí ya es un desmadre, ¿no? No, sí, ya quedó aclarado. Ya con mucho gusto. La mecánica. Sí. No me voy a meter en problemas legales. No es mía. De hecho, la van a subir en diciembre, la va a subir una página de YouTube que se llama Million Dollar, no sé qué se llaman, que es una distribuidora choncha de cine por YouTube. Yo no la conocía. Tienen películas así como Ante el cadáver de un líder o sea, tienen películas chonchas y ellos comercializan las películas a través de YouTube como cine gratis. Yo te digo cómo se llaman. Ahí va a estar en diciembre. Se supone que Million Dollar Cinema Studio. Ahí va a estar Santos Peregrinos. Igual sí, aquí en YouTube. Gracias. Que es nuestro postproductor. Sí. Si pone más al inicio del programa, el clip nos dice que el link va a estar para solicitar expresamente para ver la película. A solicitud expresa estoy completamente de acuerdo. Y que la tengamos abierta todo diciembre y luego le cambiamos el password, ¿no? Entonces, okay, mejor. Entonces apúrenle porque es aplicable a diciembre de 2023. ¿no? Porque es navideña. Entonces, con mucho gusto a todos, todos tus seguidores que la vean, claro. Lo que yo quiero es que se vea. Siempre ha sido mi deseo. O sea, yo hago cine para que se vea, no para que esté guardado en una bóveda, ¿no? Yo daría mi mano derecha porque todas las películas las estrenan en el canal de las estrellas, de verdad. O sea, no tengo bronca. De hecho, Santos Peregrinos estuvo en el canal 2. Ok. Entonces ya habrá mucha gente que haya tenido oportunidad de verla, pero para quien no, escríbame específicamente y ya tiene diciembre de 2023. Y si no, pues si lo ven en la posteridad, pues ya te volveremos a contactar, Juan Carlos, para ver cuál es el nuevo modelo de distribución, la nueva contraseña. Te digo que en diciembre la va a montar Million Dollar Cinema Studio ahí en YouTube, o sea, va a estar gratis. Ahí lo pueden buscar. O sea, va a estar gratis. Perfecto. El negocio con ellos es que ellos me van a dar dinero por cada, creo que 10,000 views, ¿no? Que me den $1 por cada 10,000. Pues ahí va. Ok. Bueno, pues pues al menos de mi parte, Juan Carlos, muchísimas gracias por tener toda la disponibilidad, disposición de resolver nuestras dudas. Creo que hasta me quedé corto de dudas, ¿no? Como que hablamos más de otras cosas que de la película, pero bueno, sí, pero aprovechamos. Ya quedó grabado, ya quedó grabado y comprometido para hacer la parte 2, porque sí nos gustaría que tuviéramos no solo las secuelas, sino spin-offs y todo lo que se pueda. Digo que estaría divertido, pero muchísimo. Siendo bien honesto, no le veo pies. Creo que no. No, ahora que cumple 20 años, me gustaría hacer una función de los 20 años, pero estaría buenísimo.
Bueno, pues estaremos pendientes al respecto. Entonces, muchísimas gracias. Ya estaremos comentándote cuando esté publicado también este episodio. Y pues no sé, algún comentario que quieras para despedirte de nuestra audiencia respecto a tus obras. No, pues que vean o sea, vean, escríbanos y véanlas. O sea, la verdad es que me gusta que vean mis películas, para eso las hago. Entonces, si quieren ver otras de mis películas también, pues las platicamos. Ahora le pasé a Alan los links, pues que las vea ya, que me diga cuál cree que vale la pena hablar de ella y hablamos de ella también, con mucho gusto. Igual Pues ya abrimos tendremos un mes otros de... episodios para dedicarle Sí, yo a, te digo a que yo ella. feliz y yo... Suso, Sí, yo tengo, bueno, ¿sí me escuchan todavía ¿Perdón? bien? Sí, 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 Ah, sí. ok. Yo tengo una última duda, que tiene que ver más hacia el futuro y las nuevas tecnologías. No sé si estés enterado, pero actualmente hay un festival de cine enfocado particularmente en producciones hechas con inteligencia artificial. No sé tú cómo veas estas nuevas tecnologías aplicadas hacia el mundo de la cinematografía y si en algún momento te animarías tú a explorarlas e integrarlas en alguna producción tuya. mira, siempre, o por lo menos ahora, creo que la inteligencia artificial requiere del ser humano para hacer por lo menos la solicitud de cómo quieres ver las cosas. O sea, todavía Sí, hay un claro. ser humano ahí en medio del camino, ¿no? Mientras haya un ser humano en medio del camino de la solicitud de la inteligencia artificial, creo que pues, vale la pena explorar. Como cualquier tecnología, te digo que nosotros los cineastas estábamos anti-videos, ¿no? O sea, no queríamos el video, queríamos Ujú, puro celuloide. Y en la misma sí. tecnología fue evolucionando para permitirnos hacer cine digital de calidad o con la calidad que queríamos, ¿no? Yo me comí Ujú. mis palabras ante Arturo Ripstein una vez porque trabajé una vez con el maestro Arturo Ripstein en un documental y yo le decía que el celuloide era todo, que el celuloide todavía, porque él ya defendía el video y él me decía, no importa el video, lo que importa es la historia. Y yo todavía Ujú. defendía mucho el celuloide. Y el maestro al final tenía razón, ¿no? O sea, tenía razón, no importa el formato, lo que importa es la historia. Ahora ya lo creo así. Y va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Va a llegar un punto en que nos tiene que hacer la vida más sencilla en muchas cosas, ¿no? Ya sea visualmente, que te ayude a destrabar un guión que estás atorado, a lo mejor te ayuda a hacer tu página web para tu película o te ayuda a hacer un tráiler mejor del que tú podrías hacer, diciéndole cómo deseas ese tráiler. Pero mientras A tú un seas el póster. ser humano que le alimenta el póster, por ejemplo, ¿no? Justo ahorita en la película que estoy haciendo de Buenas para Nada, me metí a jugar con la inteligencia artificial y le alimenté ahí unas cositas y me entregó unas Ujú, fotos, pues bastante chistositas de las tres chicas, ¿no? Y entonces, y son dibujitos como de Pixar, o sea, me puse a jugar con eso. Y creo que sí. sí vale la pena, una, no atacarse y decir, no, no, nos va a quitar el trabajo, porque no creo que suceda. Este, creo que el trabajo va a estar ahí para el que lo quiera hacer y el que no lo quiera hacer, pues va a recurrir a una inteligencia artificial. Y Ujú. también creo que puede ayudar al ser humano de alguna manera a destrabar creativamente muchas cosas. Hasta ahí creo que por ahora es lo que hasta alcanzo a ver hasta ahorita. No digo que no, Sí, por es ejemplo en la que, música, ¿no? También ajá, te hace música, te hace todo. sí, 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 claro. Este festival que te mencionaba, yo no he tenido la oportunidad de ver las películas, apenas me enteré hace un par de semanas de esta, pues no sé si llamarla iniciativa, porque pues es muy, 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 muy reciente, porque comenzamos a ver estas cosas de la inteligencia artificial, primero integrándole prompts de texto, ¿no? Que es texto a texto, después Ujú. texto a imagen. Y eventualmente pues, ya tenemos con audio y también ya están comenzando a salir con video. Ahora, esto que se está haciendo es directamente, ya sea generar cuadro por cuadro las animaciones, ya sea como tipo stop motion, o incluso pues, ya generar el video por completo, o modificar un video que se grabó previamente, ya sea con un celular o con una cámara pues, ya más especializada, utilizando inteligencia artificial para hacerle modificaciones al video. O sea, no es directamente como más Sí, para los pues guiones, sino, pero la parte visual. sí, sí, yo creo que es válido, o sea,
ahora lo digo así, ¿no? No sé si les va a quitar el trabajo a alguien. Yo creo que por lo menos a nuestra generación no. Tal vez a la Mm, siguiente generación, dos generaciones adelante, sí ya puedan sufrir las consecuencias de la inteligencia artificial, al menos sufrir en términos de trabajo, de empleo, ¿no? Este, pero nuestra generación creo que todavía no le va a alcanzar a tocar tan fuerte. O la generación que, te estoy hablando de unos 50 años, ¿no? Yo creo sí. que para allá va el asunto, quién sabe. Está buena la pregunta. Si hubieran dicho hace 100 años que cuando inventaron la televisión en los 30, 40, decían que el cine se iba a morir y ve, sigue habiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Sí. decían, no, Bueno, el cine ya va a morir porque la este... tele va a destruir. Pues no. Pues esperamos que nuestra audiencia deje sus preguntas para que en una siguiente oportunidad las que hayan quedado pendiente se puedan responder. Pero Suso, decías. No, nada. Si ya no hay nada más que agregar, pues nos despedimos. Recuerden que nos pueden encontrar, amigos, en todas las redes sociales como @los explícitamente, excepto en x.com, que allá estamos como Alan. @los explícitamente, porque sigue habiendo solamente 15 Y caracteres. redes sociales de Y Juan Carlos o algún plataforma para contactarte. Pues estoy en TikTok, pero no Juan hago Soto. videos porque soy bien flojo. Estoy en Facebook, ahí es donde más o menos contesto más. Estoy como Juan Carlos Carrasco. También estoy en X, ya iba a decir Twitter, ya ves como si estoy viejito. Estoy en X como JC Carrasco y en Instagram, ¿no? Como JCC Carrasco. Ah, si me buscan, me Ya ves, encuentran. La te verdad es dije que que le estoy ahí escribieras más o como menos visible. JC, güey, y a ti te daba pena. JC, sí, mucha gente me dice JC y Mónica Huarte me dice Uf. Juanqui, mi mujer me dice Juanqui. O sea, pero bueno, se vale todo. Sale, vale. Sale, vale. Muchas Mientras no gracias me por habernos digan me debes escuchado. o págame, no hay bronca. Está bueno. Nos vemos en la siguiente, Pero bueno, Popoba. con mucho gusto. Chao. Cuídense, gracias. Ya pagó YouTube. Ya mañana no voy a tener ni vergas de dinero. ¿Ya lo debes o qué? Porque, porque si te acaban de pagar ya no vas a tener dinero mañana. Porque ahorita voy a hacer todas las compras que necesito. ¿Y cómo se llama el güey de Argentina? Iba a decir Mi Ilumi. ley. Ay, Milei. Ya ves que ese güey anda desapareciendo un montón de... Ajá, los ministerios, güey. ¡Zurdo, hijo de puta! Va a desaparecer el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Magia y Hechicería, ¿no? Siempre que escucho esa palabra me imagino a Harry Potter.